Suscríbete a La Panterita. 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros puntos del país o realiza tus compras desde la web www.puntofarma.com.py o llama al delivery 61 61 000. 3 días de mega descuentos en Punto Farma, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Agua de la Costa renueva su compromiso con la naturaleza y te invita a ser parte de la reforestación de 70.000 nuevos árboles nativos que serán protectores claves de la Reserva Moronví. Cada vez que tomás agua de la costa, ayudás a regenerar el bosque atlántico del Alto Paraná, que es la causa principal de la reserva. Además, hogar del yaguareté y otras especies de fauna y flora. En esta quinta edición, llegamos juntos a 350.000 árboles plantados. Sumate y recuperemos juntos nuestros bosques. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Bueno, señores, estamos cerrando. Le pido disculpas por el par de minutos a Arturo Máximo Rubín y nos encontramos mañana, ¿les parece? Sí, señor. Gracias, Robert, por acompañarnos. No, por favor, gracias, gracias Gaby. Adiós, Ruth. Chao. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Farma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Frutica, es lo nuestro, es natural. La promo de fin de años de Tiendas Martel te lleva al viaje de tus sueños. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Las noticias y mucho más. Monumental, AM 1080. Es Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo, fútbol a lo grande. ¿Qué tal, Dani? Bueno, Arturo, ¿cómo está la audiencia? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alder, ponele por favor. Alder es un cantante de... Es una manera de decir que no, él no, es, sí, escuchadle un poco. Sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí. La Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar y vamos a festejar en la mesa familiar. ¿Qué es eso? Con los compañeros a las 10:30 de la noche. Se le critica, vos cantás.
No tan bien como Alder, Arturo. No, entonces estamos un desastre. Si hay que cantar como él, estamos mal. La pregunta es, Daniel, vos sabés que es un fenómeno. El chico, ¿sabía vos? Está llamando la atención, acaparando la atención, porque por aquí va ahí, no canta bien. No canta bien. Y los ¿Vos te extremos reís de siempre mí o son de quién? así, De Alder. De Alder, no canta bien, pero ¿sabés qué es? No canta, escuchadla por favor. ¿No será que le tenés envidia? No, al contrario, escuchadle. La Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar y vamos a festejar en la mesa familiar. Sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí. Televisión Telefuturo es un influencer. Sí, influencer, comenzó así su carrera. Por Tiró ejemplo, algún video en Facebook y todo lo la demás. fiesta Auriazul, tiene que invitarle. Ahora cobra caro. ¿En serio te estoy diciendo? Sí, cobra me imagino, más caro que lo normal. Que un músico normal, el que no es, cobra más caro. Eso aparte nomás. Tampoco le representamos. Santula que le representa. El papá de la criatura. Santula para acá. Sí, lo respeto bastante. Sí. Yo creo que la gente que lo critica le tiene envidia a Alder. Por eso mismo, porque es furor así de la nada, viene del fondo del interior y creo que la gente le envidia. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola. ¿Qué es eso? La Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va. Ya estamos con el presidente Luqueño. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Brisca López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tienes un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondael, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Con el presidente deportivo luqueño y genera la presencia de Luqueño en Primera División algo muy especial. El fútbol necesita las grandes convocatorias y Luqueño es un modelo de cómo puede arrastrar público. Le puede manchar el fanatismo, el desborde, que no es nuestra intención, sino dar la bienvenida a Luqueño a Primera División, desde aquí, de nuestra posición, nuestra mesa, porque le va a venir muy bien el fútbol. Y se sabe, Dani, que usted con Rodríguez tuvieron un problema de registro de pases por deuda, que la superaron, y hoy tienen la libertad de incorporar, me vas a corregir, pero moderado administrativamente, que es lo que es así. Dani, buen día nuevamente. Buen día, Arturo. Y bueno, la verdad que agradecido por la invitación. Va a ser un año muy especial para nosotros en el 2023. Luego de superar un año muy complicado para nosotros, donde hubo y sigue habiendo mucho aprendizaje. Fuera de esto, Luqueño creo que aprendió muchísimo. Tuvimos que tocar fondo para volver un poco a renacer, a reconstruir esta institución que está en cara a nuestros afectos. Así que sobre esa base nosotros vamos a entrar con mucha seriedad, Arturo, con una disciplina financiera, que es lo que acabas de tocar, sin volvernos locos y tratando de continuar con este proceso. Un plantel joven, mayoritariamente canterano, con refuerzos puntuales, ¿verdad? La columna vertebral, con jugadores de experiencias en cada línea. Y bueno, con esas armas, con esas limitaciones, Luqueño va a entrar con el sueño que estoy seguro lo tienen los 12 equipos de primera de entrar a pelear el campeonato. Cuando vos decís pelear el campeonato, te lo digo con respeto, es la seguridad de que las cosas se están haciendo bien. No querés, te saluda Infanto, ¿verdad que? Sí. Desde Luque Infanto. Un saludo para Infanto, un gran amigo. La República de Luque atenta fútbol a lo grande, saludo al presidente. Dicen. Hay que llevarse bien con los compañeros de la 94.7. Infanto. Sí. ¿Están escuchando ahora Infanto? La radio. Infanto estuvo con nosotros mucho tiempo. Sí, es un gran profesional.
y bueno, una persona que a través de la radio de la 94.7 apoyó muchísimo para este retorno rápido del Sportivo Luqueño a primera. A Kevin Infanto un saludo muy especial. Él fue nuestro productor, eso es. ¿Qué va a poner ahora? Y yo le dije una vez a Infanto, perdón por mezclar porque entramos ya. Sí, claro que es cierto. Le dije, Infanto, vos sos cronista. No te quedes con el boqui parado. Ponete, por favor. Y le dije, actividad. Si veo un árbol así, aquí tiene un mango, algo así, hacer presencia, no vaya. ¿Entendiste? Sí entendí. Y siguió el otro partido y atendé lo que pasó. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. ¿Te parece bien? 2 y entramos en tema. Me dice Arturo. No, de vuelta, sos un envidioso nomás, Arturo. No le querés dejar mal parado a Infanto. Le dije a Infanto, me dijo Infanto un 1 de marzo, señor, que a él tengo la entrevista más fantástica del mundo. Conseguí lo que nunca nadie va a conseguir, solamente yo. ¿Y qué es lo que conseguiste? Tu arquero, el japonés Osawa. Me dijo, ahí hablé con Osawa. Y le dije, ¿cómo que hablaste con Osawa? Y yo ya coordiné con Osawa. Esta entrevista va a salir al aire, es tercer arquero de Japón, rompe todo. ¿Escuchá? Y entonces él hace una previa con Osawa, pero como no entendía, Osawa pensó que estaba al aire. Y no estaba al aire, estaba ensayando. Después me pasa a escuchar. Hoy. Hola. Sí. Oiga. Hoy. Calor. Mucho calor. Chao, Osawa. Chao. Fue la entrevista más corta del mundo. ¿Cuánto duró? Vos tenés registrado. 15 segundos. 15 segundos. Pero no puede ser. Ya volvemos. El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño. Ideal para las fiestas de fin de año, encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero más de 1.000 cajeros en todo el país. Sin necesidad de una tarjeta, descargar la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Bueno, perdón, estamos hablando de la parte, yo dije mesuradamente a la parte administrativa. Y hoy le decía a Caracota esta mañana que no podemos escapar a las dos cosas, a lo deportivo y lo económico, y los premios que hoy se otorgan, y los acuerdos televisivos de ganar $130.000 o de percibir en la intermedia a pasar $1.500.000. Lo primero que le van a decir a Dani Rodríguez, presidente Luqueño, ¿cómo va a administrar? Parece que el $1.500.000 suena, pero hay costos de deformativa, club, plantel de primera. ¿Cómo es la distribución ahí? ¿Cómo haces con la directiva, Dani, para que el pueblo luqueño pueda entender lo que pretendés y que es para el luqueño? Bueno, en realidad, Arturo, qué buena pregunta haces, porque suena fuerte $1,5 millones, ¿verdad? Pero los clubes no reciben ese dinero. Y en el caso de luqueño y trinidense que acabamos de ascender de vuelta, a nosotros se nos descuenta de entrada $175.000 en concepto de infraestructura. Eso se le descuenta a todos los clubes, está por reglamento, una cuestión reglamentaria. También se nos descuenta todo lo que es VAR, doping, hay un concepto que le llaman bonus, que es para los árbitros. Bueno, descontando todo eso, más o menos queda $1.200.000. Y a eso tenés que sumarle que en el caso nuestro, nosotros hicimos un acuerdo importante. Creo que el Sportivo Luqueño es la primera institución que paga una suma sideral en concepto de premio por ascenso. Es un monto que no te lo puedo decir, Arturo, porque es confidencial con los jugadores. Si ellos lo quieren decir, lo pueden divulgar, ¿verdad? Pero estamos hablando de muchísimo dinero, algo que jamás se pagó. Hasta me arriesgaría a decir que es un premio que se aproxima a un campeonato en primera. También un acuerdo importante con el cuerpo técnico. Y a eso tenemos que sumarle que, bueno, Luqueño en este momento entró en la etapa de reconstrucción del Feliciano Cáceres. Estamos haciendo una inversión importante en todo lo que es el sector de plateas. Vamos a habilitar, con eso vamos a aumentar sustancialmente la capacidad de ingresos de aficionados. Subimos a
a 12.500, que para nosotros ya es un número Ahora, importante. primero arranca con 12.500. Vamos a arrancar con 12.500. Sí, Es toda la zona de platea y la gradería del año Así pasado, es, ¿verdad? y parte del sector de preferencia. Solamente ya nos quedaría intervenir en el sector de graderías norte, que hoy estamos buscando también fondos para... ¿Y cómo van a hacer con Cerro y Olimpia para llevar? Va a hacer lo que hace Olimpia y Cerro, limitada. Perdón por la pregunta. Si vos tenés 12.500 y el pueblo luqueño quiere ver a su equipo, hay que ver cómo se hace la distribución, como hacen Cerro y Olimpia. Es decir, cuánto de porcentaje le dan a Cerro y Olimpia. Ese es muy sensible, porque el pueblo luqueño va a querer ver al luqueño contra Cerro y Olimpia, y en la distribución la entrada. Vos ya te pusiste a pensar. Vos sabés que sí, Arturo, ya estamos planificando eso. La ventaja que tenemos sobre todo con el sector de gradería sur es que tenemos dos bocas de entrada, uno que va por el sector de preferencia y el otro que es el sector de plateas, y también hay una malla perimetral que divide parte del sector de graderías, así que es cuestión de que nos organicemos. Amén de eso, la ventaja que tenemos también es que los partidos que vamos a jugarlo con Olimpia y Cerro lo vamos a hacer recién en la segunda rueda, así que tenemos todavía chance de rebuscarnos con recursos para tratar de poner en condiciones el sector de gradería norte. Así que tenemos el tiempo a favor, es seguir buscando un poco mucha gestión para ver si podemos aumentar esa capacidad para esos partidos tan importantes. Pero para la habilitación en sí, al empezar el torneo no va a haber problema, o sea, con esa capacidad y con las horas llegan perfecto. Sí, de hecho el Feliciano Cáceres está habilitado. O sea que nosotros lo que vamos a hacer en este momento es una ampliación de la capacidad de ingreso de los aficionados. Y sí, los partidos de alto riesgo, por llamarlo de alguna manera, ver un poquitito la distribución de cómo sería para esos partidos. ¿Y los socios cómo hace? Y los socios en principio van Pero ¿hay buena cantidad en Luqueño? Hay buena cantidad. De no tener socios, hoy Luqueño tiene más de 1.500 socios reales. Luqueño ya no tiene socios monos, como se le llamaba anteriormente. No existe, es una institución ya totalmente despolitizada, Arturo. Creo que esta es la primera administración que no ha participado en ninguna contienda política. Pero ustedes no van a ver que el presidente luqueño o algún directivo del Deportivo Luqueño haya participado. Eso, nuestra única bandera es la azul y amarillo. Nos llevamos bien con todos, como tiene que ser. Y poniendo las cosas en su lugar, ¿verdad? Que realmente esta sea una institución que aglutine, que una a todos los luqueños, que cada uno sea de la religión que quiera y cada uno del partido político que quiera, pero que nuestra bandera sea solamente esa, ¿verdad? Presi, querido, ¿por qué el cambio de técnico dentro de lo que se pueda saber, dentro de lo que nosotros conocemos también, vos como presidente, yo como es entrenador ahora desde este lado? ¿Por qué el técnico del ascenso no quedó a primera? Dentro de lo que vos nos puedas contar, ¿verdad? Porque muchísimo más es lo que no se puede contar de lo que se puede contar, pero ¿a qué? ¿Y cómo fue para elegir a Gustavo también? Que a mí es un técnico que me gusta también, ¿verdad? Bueno, primero quiero aclarar que nosotros tenemos muy buena relación con el profe Sasú. No hubo un quiebre ni nada por el estilo. Su salida fue una salida tranquila y lastimosamente no llegamos a un acuerdo. No solamente cuando hablo del acuerdo hablo de la parte económica, sino también de los objetivos que persigue la institución. Así que entendimos tanto del lado del profe Sasú como del lado del Deportivo Luqueño que era el momento un poquitito de hacer una pequeña pausa. Y digo una pequeña pausa porque el Deportivo Luqueño siempre fue, es y seguirá siendo la casa del profe Sasú. Presidente, ya que le pregunta por alguien que estuvo el año pasado y ya no va a estar, o sea, en este 2022 no va a estar, lo de Tobías Vargas, no sé si quedó algo para aclarar, porque como que Tobías se sintió afectado por la decisión de no seguir y él al menos manifestó que nadie le habló directamente, sino que por radio se enteró. Primero, ¿por dónde pasó la decisión? Y después, si hay algo que aclarar sobre el tema de cómo se le comunicó y todo lo demás. Bueno, lo de Tobías es algo similar a lo del profe Sasú. No hay mucho que decir, es una cuestión ya netamente futbolística. Y Tobías es una persona muy, muy querida en el Deportivo Luqueño, una persona a quien yo aprecio. Él es mi amigo, fue mi amigo antes de que yo sea presidente del Deportivo Luqueño. Tenemos una larga amistad, no solamente con él, también con su mamá. Y son cuestiones que uno lo tiene que aceptar, ¿verdad? Porque
si uno mezcla la amistad y los sentimientos con el fútbol, es como que se complica todo, ¿verdad? Así que lo de él fue una cuestión netamente futbolística, pero siempre existe la posibilidad de que él en algún momento pueda retornar a Luqueño. Perdón, Daniel, con Daniel Rodríguez, presidente luqueño. Probablemente en la manera en cómo dejó el club, lo que vos decís, Víctor. Y sí, porque a lo mejor hay modelo y modelo, a muchos dicen, bueno, hasta aquí llegamos, te queremos mucho y buscamos. Pero él terminó enojado, porque incluso en la entrevista que concedió en varios medios hablaba de que nadie le habló directamente, que él se enteró en la radio, en la prensa, que no seguía, que estaba en una lista donde no iba a continuar. En realidad es una cuestión que hay que preguntarlo a Tobías, ¿verdad? Porque nosotros hicimos las cosas como corresponde. Denis habló con él, nuestro gerente deportivo, y bueno, no sé qué pasó ahí. No sé si hubo un problema de Tobías, que entendió mal las cosas, pero es una cuestión que yo un poquitito no... Tener la conciencia tranquila. Sí, Arturo, en absoluto. Por eso pregunto, si vos estás tranquilo, Denis Caniza tranquilo, hay que ver cómo se ve desde este lado. De parte del Deportivo Luqueño, y voy más, Arturo, fíjense que Luqueño no es un club hoy que vende polémica, genera polémica, ¿verdad? Así que también ya aprendimos un poquitito a que se digan muchas cosas de nosotros, y tampoco vamos a salir al paso porque no queremos, ¿verdad? Queremos darle un poco otra cara a la institución, que la gente vea que es una institución seria, y también de esa manera conseguir también grupos inversores, auspiciantes que vengan y se arriesguen a transitar un poquitito con nosotros. Ese es el caso de Tobías, y a las decisiones que tomaron. Ya volvemos con las nuevas incorporaciones. Saltan el amor que le tiene, por ejemplo, Pablo Aguilar a Luqueño. Lo de Pablo como es un ejemplo. fabuloso. Osvaldito Martínez, que dice mi sueño. Entonces se refleja un poco el hecho de, con la madurez de ambos, querer jugar en Luqueño. Sí. Y ha de significar un gran amor, un profundo amor. Así como el hincha tiene ese amor apasionado por Luqueño, no es muy común que jugadores, vos sabés, Dani, profesionales te digan, mi sueño jugar en Luqueño. El caso, volvió a casa, dice Pablo Aguilar, dice Osvaldito, mi sueño. Y eso significa un gran... Se le pide la gallina, sí. Pero un gran compromiso, donde se llama pertenencia. Va a tener adentro del plantel referente de primerísimo nivel y fanático luqueño. No, por eso digo referente, ¿verdad? Sí, y yo quiero agregar algo más a eso que dice Arturo, que eso, presidente, se dio y se debe, Arturo, a la gran campaña que hizo un luqueño en intermedia, moviendo esa caravana de gente para el interior del país. Eso hace mucho, es más, no se ve normalmente en el fútbol paraguayo tanto despliegue de Asunción, que es Luque prácticamente como Asunción, hacia Coronel Oviedo, hacia Juan León Mallorquín, en la cantidad que se fueron. Y como veía vos la imagen en redes sociales, era como si fuera una selección paraguaya. Pero si y ahí la agregás, ahí yo vengo los referentes que estuvieron viendo ellos, Arturo, eso. Osvaldito vio, claro que ve, y eso dice, yo quiero ir a jugar ahí porque en primera va a ser totalmente otra cosa, va a ser distinto, pero voy a tener el respaldo de mi gente, ¿verdad? Es cuestión de que el equipo empiece a arrancar bien y eso se va a llenar todos los domingos. ¿Me permitís, Arturo? Sí, por favor. Ahora que tocaron el tema de ellos, es eso lo que nosotros buscamos, gente comprometida con la institución, con la causa. Y tocaron ustedes dos jugadores emblemáticos para la institución. Uno, el caso de Pablo. Lo de Pablo creo que hay que investigar un poquitito. Ustedes son personas de estadística, de investigación. Posiblemente es uno de los pocos casos, no sé si el primero, capaz sea uno de los pocos casos donde él renuncia a mucho dinero para ir a jugar a Luqueño. Ojo, Pablo podía quedar tranquilamente en libertad. Entonces, estamos hablando de una persona que le tiene un profundo amor a la institución. El mismo caso... El gimnasio. El gimnasio en su momento, sí. Cuando estaba en México. Cuando estaba en México, o sea, estamos hablando... Y él tenía posibilidades de retornar a México y él dijo, no, es mi casa. Y les digo, Arturo, nosotros entramos ahora en la etapa fuerte de pretemporada. Luqueño es el primero que inició los trabajos fuertes para el año 2023. Y son los primeros en punta, dando el ejemplo a los chicos, ¿verdad? Así que realmente, por eso te decía, se me eriza la piel al hablar de Pablo, al hablar de Osvaldito. Osvaldito sale del Luque desde la formativa. Él no llegó a debutar en primera en el Deportivo Luqueño, va a hacer su debut en Luqueño. Sí. Y ese entusiasmo, esas ganas, esa emoción con la que los dos se manejan, sumado también Jorge Mendoza, que hizo un esfuerzo para salir de Guaraní. Y bueno, o sea, estamos hablando de referentes importantes que se van sumando a un plantel joven
que es un plantel muy intenso, ¿verdad? Los chicos que tenemos son fanáticos. El volador de la intermedia, Diego Fernando, un chico que se muere por el Deportivo Luqueño. Estamos hablando de familias así enfermas. ¿Por qué hay tanto amor ahí adentro? Vos te pusiste a pensar por qué hay tanto amor. Mi Pelusa y todos mis sobrinos vivieron en Luque y a mí me contaban lo que es. ¿Sabe quién me ayudó, Arturo? No le tiene mal al frente. Ezequiel. Los luqueños son especiales, sí, Ezequiel. O sea, hubo... Sí, Ezequiel García. Sí. García Rubén. Se generó tanta empatía este año que la gente empezó a... es como que se rompe un poco el círculo vicioso en el luqueño y se empieza a generar un círculo virtuoso y la gente comenzó a entusiasmarse y a apoyar. Vos preguntabas, yo te respondo de que el sentimiento, el amor que tiene uno por unos colores no se entiende, ¿verdad? Si vos me preguntabas a mí, yo soy profesional y me decís ¿por qué estás en el Deportivo Luqueño? Yo te digo, no sé, por el amor que le tengo a la institución, porque el fútbol es pasión por encima de la razón, ¿verdad? Es tan pasional, es tan sanguíneo que uno tiene que sentirlo, ¿verdad? Entonces, eso ocurre con estos chicos. Y te hablaba de 3 nomás, ¿verdad? Pero en realidad son muchísimos, o sea, ellos sienten, Arturo, sienten, así que uno nunca sabe, nunca puede asegurar vamos a salir campeones, pero sí te puedo asegurar que el año que viene los 22 partidos vamos a pelearlos, Arturo, y estos chicos van a dejar la última gota de sudor que tienen porque sienten la camiseta. Es distinto, Arturo, no solamente son profesionales. Y hay algo, yo no sé si la alternancia van a ir cambiando entre Pablo Aguilar y Osvaldo Martínez a la capitanía. Yo no digo vamos a sacar capitán de líder, vamos a separar. Yo puedo ser capitán y no ser líder. Yo puedo ser un líder que no sin llevar el brazalete. Sin llevar. Y hay casos que vos fuiste el gran capitán en varios equipos, Dani. Sí, eso, entonces hay cosas donde vos te pones, pero hay otro que habla, hay otro el mensaje y hay otro el capitán del equipo. Esa va a ser también una situación. Antes de ir a la pausa, ¿vos qué pensás la capitanía, niño? Pero, imaginación nomás, ¿es Osvaldito Martínez o Pablo Aguilar? Aguilar y el segundo Osvaldito. ¿Se van a cambiar? Sí. ¿Vos? Aguilar. Pablo Aguilar, sí. ¿Y vos? Pablo Aguilar también. ¿Va a ser el capitán? Sí. ¿Se designaron el capitán? No, eso es una cuestión que tenemos que hacerlo todos juntos. Que no sea un hecho anecdotario lo que voy a decir. Es por la Aguilar, por Luqueño y es por Osvaldito. No son figuras comunes. Cuando pisen la cancha del Deportivo Luqueño rodeado de Jorge Mendoza y los otros, son los que van a representar un pueblo enfrentando a todo. No va a ser común ese amor que vos tenéis, dice Daniel Rodríguez. Yo no sé ni por qué. Soy presidente, el amor no sabe de dónde surge. Y yo te pregunto a vos, ¿de dónde surge el amor a un equipo? No, para cualquier situación. Sí, de la espontaneidad, sí. Y tiene que ser espontáneo, tiene que ser algo innato, algo que uno lo siente desde el vamos, ¿verdad? Desde que yo me siento... Bueno, entonces antes la paso a usar la famosa frase, el fútbol es como el amor. No. Debía terminar. Cierto, vos sos romanticón. Sí. Dice el público es como el amor, es espontáneo, no se puede organizar. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, Arraíz 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Ambaré, Avenida Cacique, en Ambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 227-737 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.apostal.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostal, a ganar lo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual.
Llegó el especial Navidad a Farmacias Catedral. Hasta el 25 de diciembre tenés descuentos de hasta el 50% en perfumería, dermocosmética, regalería y más. Y por si fuera poco, sorteamos un aguinaldo por día hasta el viernes. Por cada 30.000 guaraníes de compra acumulas cupones electrónicos. Y comprando marcas adheridas duplicas tus chances. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o comunicate al 627-7000. También puedes ingresar a farmaciacatedral.com.y. Sentí la Navidad con Farmacias Catedral. Frases de conexión. Luqueño es mi vida, sinceramente. Luqueño yo lo amo. En pocas palabras yo te puedo decir eso. Siempre estuve ligado, siempre donde sea que me tocó, siempre apoyar al club. De Luqueño yo lo amo. Es la camiseta que más quise portar desde que tengo razón de jugar fútbol por ahí. Yo te estoy diciendo que lo porté la camiseta cuando estaba en la escuela de fútbol y en las inferiores, pero siempre tenía ese sueño de defender los colores del Sportivo Luqueño, de mi Sportivo Luqueño, como digo siempre, en primera división. Frases de colección. Aguilar y Osvaldo Martínez. Y después vamos a ir a las incorporaciones. Y lo que hace grande a un club, Brescia, Arturo, y la audiencia también, para que tenga un poco en cuenta, es su gente. Porque si un club que no tiene gente es muy difícil. Dani, vos, el gran capitán en Mario, donde estuvo, igual ser capitán de Olimpia, incluso teniendo el antecedente en Cerro. La responsabilidad que tiene Daniel Rodríguez es enorme. Porque el hincha se va con el sueño, con la expectativa. Y ese pueblo luqueño, Dani, vos sabés muy bien, es terrible. Eso no es fácil. ¿O no es cierto, Víctor? No, así mismo. Es sí. Uno, niño, el luqueño es terrible. Es terrible. Después están los que están en preferencia, que van comiendo. No es así, es así, Dani, así como estamos hablando, Osvaldo, o Aguilar, o Mendoza, el jugador que viene del goleador Diego Fernández. Sí, Fernández del Pero intermedio. tiene que saber que ahí... Ya en esta intermedia, en un momento, hasta estando allí arriba, porque no en ningún momento quedó medianía tabla, lo que yo ni quería pensar lo que había medianía tabla. Estando arriba en la pelea, hubo momentos donde hubo turbulencia. Este señor Daniel Rodríguez tiene una enorme responsabilidad. Porque el que va al partido va a querer el fútbol. Él no puede sacar un discurso. Uno va a sacar un discurso y decirle, señores, saneamos el club, no quién sabe que separamos la política. Entonces van a decir, por el discurso queremos. Y la responsabilidad de las incorporaciones que vamos a dar lectura son 8 jugadores, Víctor, ¿cuántos hay? Hasta ahora, 7. Hasta ahora los confirmados, pero hay un montón que suenan y que todavía no se cierran. Y bueno, entonces va a tener que saber qué hacer ahí Gustavo Florentín. Está bien, Gustavo Florentín, pero vamos a ver en la cancha lo que va. ¿Con quién debuta el luqueño? Olimpia, en para uno. Lindo partido. Lindo partido. Yo creo que la parte más fea para Luqueño, entre comillas, ya pasó, lo que es volver a primera división. Ahora hay que empezar a correr y meter, como dice Arturo, porque los perros no te perdonan. El presidente de Luqueño no quiere permanencia, quiere otra cosa más que permanencia. Y bueno, eso lo vas a decir vos, lo dijiste acá, ¿no? Sí, es así, Arturo. O sea, yo creo que el sueño nadie le puede sacar a un club, ¿verdad? Y es el sueño que perseguimos los dos equipos. Si vos me preguntás, ¿vas a pelear la permanencia o el campeonato? Yo siempre te voy a decir que vamos a pelear el campeonato, ¿verdad? Con nuestras armas, con nuestras limitaciones, con mucha humildad, así como lo hicimos este campeonato de intermedia, respetando a todos, pero sin tenerle miedo a nadie. ¿Y cambió la camiseta o no? ¿Arnaldo va a cambiar la camiseta? Siempre hay cosas nuevas. No puedo nomás pasar el nombre acá en los oficiales. No, pero se cambia el... Sí. La empresa con quien nosotros trabajamos. No, ¿sí? ¿Quién es la empresa? ¿Sí ya? Quirios. Son muy creativos. Está bien. Repetemos. Viene mentira, ya hay que dar tiro, no hay problema. ¿Y cómo hace con la camiseta? Vos viste razón, perdieron la tradicional y la alternativa. ¿Cómo hace? Sublimado se llama una técnica que hacen como unas pinturas dentro de la camiseta. Es un espectáculo. Pero antes, pues, la camiseta de Luqueño, ¿cuál es? ¿La tradicional? Sí, la azul y amarilla franja. ¿Y ahora cómo va a ser? Es la misma de siempre. La misma. ¿Y qué tiene? ¿Y la alternativa? La alternativa generalmente es la blanca con algunos tonos. ¿Y qué tiene azul ahora amarillo. especial la camiseta de Luqueño va a tener?
No puedo adelantar, pero, Arturo. pero ¿por qué no nos va a adelantar? No, porque eso es algo que la empresa tiene que sacarlo, ¿verdad? Sí, suelen ser muy creativos como ustedes. Muy creativo. Pero va a ser nuevo entonces. Sí, es la misma marca que... Arturo, se mantiene eso, pero son creativos en detalles. ¿Verdad? Siempre sacan algo. Este año, por ejemplo, sacaron algo conmemorativo al general Aquino. O sea, siempre algo nuevo están sacando. Y aparte sacando. la sponsorización también, Arturo, cambia totalmente la cara de la camiseta cuando vos tenés sponsors diferentes. Y en primera imagino que son algunos contratos que fenecen, otros que se renuevan. Y estamos incorporando sponsors sumamente importantes. Después de este año, el tradicional, pero con algún diseño. Y ahora va a cambiar. Este año, ahora va a cambiar con algún diseño. Se mantiene solamente claro, eso, pero los detalles, ¿verdad? Si vos ves al dorso es lo que marcan algunas que otras cosas, ¿verdad? Y bueno, son pequeños detalles. Pero, presidente, ya que hablamos del tema comercial, no sé si también otro tema para aclarar, porque mucha gente me escribe que le pregunte por una de las marcas que ayer escribió en su cuenta que más o menos le comunicaron que no va a seguir siendo oficiante de Luqueño. Y es ahí que veo San Cayetano. Sí, que después de 10 años. Sí. Que estuvo 10 años en las buenas, en las malas. Sí. Y ahora no renovó. Y ahora no. Luqueño decide. Sí, Luqueño decide. Por eso sí hay algo que aclarar sobre el tema, porque como que quedó ahí medio. No. Solamente agradecerle a la gente de San Cayetano por la confianza, pero esto es una cuestión de números, ¿verdad? Una cuestión de oferta y demanda. Y Luqueño siempre va a defender lo que más le convenga a la institución, ¿verdad? Pero están abiertas las puertas para ellos siempre, cuando quieran. Ahí va a estar siempre el Esportivo Las Luqueño. decisiones pues son así. Duele, Arturo. Cuando vos tomás una decisión, son las más dolorosas. Tomaste la decisión y entonces te ven de un lado y vos te perjudicás del otro lado. Y hay gente que te va a querer y gente que no te va a querer, ¿verdad? Pero tenés que tomar esa decisión, y sobre todo cuando son números de por medio. Bueno, siempre va a primar eso. En lo estrictamente futbolístico hablemos de los 9 jugadores. Hasta ahora 9. Es como decir un equipo nuevo. Niño, nuevo. Sí. Comenzando en la portería. Hoy es un equipo sin arquero. ¿Cómo Pío? Y es la verdad, con todo respeto de Peralta, para un equipo de primera, hoy es un equipo sin arquero. Están en búsqueda del arquero. Francisco Peralta. Sí, con respeto, Peralta viene para ser el segundo. Su pase es de Tembetario, ¿verdad? Sí. Con posibilidad de llegar a la primera, pero no es el arquero. Sí, el que estuvo a préstamo en Santaní el último año. Porque de inicio de pretemporada, o sea, de la temporada, o sea, de lo que arranca una vez fue el nombre Falcón, pero nos cierran los números con Falcón, ¿o qué pasa, presidente? No, nosotros seguimos viendo otro arquero, así que tenemos la esperanza de que pueda venir en cualquier momento. ¿Experiencia de arquero que viene? Sí. Pero de igual manera yo aclaro, Peralta es un gran arquero, no lo descartemos. Con ese criterio, Rubán, que vino allá del fondo de Brasil, ¿verdad? Entonces Olveira, que no lo sabíamos, que Olveira vino de River vino de Uruguay. Sí, de River. Olveira cuando vino, no es que estemos tomando posición. Bueno, el niño dice necesita un arquero malo, que dice cosas. Y posiblemente, pero es un gran arquero con ese criterio. Alfredo Aguilar, que fueron a verle en un partido amistoso allá en el fondo, allá por Santaní, si no estoy equivocado, alguna vez leí su historia y miren lo que es él como arquero, ¿verdad? Así que yo sí respeto mucho a los profesionales, y para nosotros todos los que están en el plantel están en condiciones de ser titulares, ¿verdad? Que sea una sana competencia. Alberto Vera de Ciudad del Este. Comandante y su mesa aquí es una empresa de Alto Paraná, los dueños son del presidente Franco y la fábrica queda en presidente Franco. Hoy día la familia completa trabaja ahí, son buenas sus prendas. Alberto Vera Jr. Sí, ex jugador de fútbol de salón, el dueño, de Paté Bogado, campeón un montón de veces con presidente Franco. Sí. Ya volvemos. En la Olive, construir su mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 o en unive.edu.y. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calonso, Ñembucio de la Encarnación, Coronel Oficial Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático.
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Viví la Navidad en Tupí hasta el 24 de diciembre. Disfruta de los grandes beneficios, descuentos, sorpresas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial hasta el 23 de diciembre, 7:30 a 20 horas. Y el 24 de diciembre, 7:30 a 18 horas. Además, por tus compras, participas en el sorteo de la camioneta Ford F-150 más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Charpe, vamos del arquero. Francisco Peralta, arquero. Ya hablamos de él, ¿verdad? Sí, estaba en Santani. Sebastián Olmedo, que estaba en Sol. Sí, a préstamo también de Tembetarí, jugó bien, últimamente que en va bien Sol. a cruce. Sí, El jugó mismo. mucho en el clausura principalmente, Que va bien a- 21 años. 21 años y si no estoy equivocado, creo que jugó casi todos los partidos Sí, en Sudamérica. Es y titular. había pasado por Lanús en reserva, estuvo el año Sí, pasado, antes de sí, llegar a Sudamérica. Antes de llegar a Sudamérica. Y jugó todos los partidos de titular en Sudamérica. Pablo Aguilar sabemos, ¿verdad? Sí. Eduardo Duarte, lateral derecho. Estaba en General Caballero de Mallorquín, fue dirigido ahí por Florentín, jugó mucho. Así es. Lateral derecho. Jorge Puede jugar de Mendoza. volante, incluso volante por derecha. Jorge Mendoza. Y si no hay pelea, niño, vos que sos amante de y vos a Rey le decías, Jorge, no me salió el alma. Este año enamorado de Luqueño, ¿tuviste? Sí. Vos hiciste la campaña acá de Luqueño. Mi candidato para descender. Él era el candidato. Y por eso, mirando de este lado, con respeto al presidente y con todos los que están dentro del plantel, yo también, si estoy dentro de un plantel, voy a decir que todos son aptos. Para mí, hoy el Luqueño no tiene arquero. Tiene arquero. Si tiene que salir a competir, miro con un ojo crítico a la distancia y no veo que tenga arquero. Pero están negociando y sé que lo están pero haciendo. si tiene que ser el arquero, la responsabilidad del presidente y el técnico. Alma mater en el fútbol. Central ya tiene Aguilar. Arquero, volante y un buen 9. Ahí ya te pones como fanático. Ahí está Ponete la la columna. camiseta de Luqueño nomás ya entonces. Y- cómo es. Me pasaron un nombre, ¿Y por presidente qué no arquero. Arturo Monumental como oficiante de Luqueño? ¿Cuál es el problema? No escucho este lado. No escucho este lado. Presidente, tengo un nombre, me pasaron aquí para descartar o ver si es una posibilidad. Andrés de Sábato, arquero argentino que está en All Boys. Bueno, ¿Puede de Sábato sí ya podemos hablar ahora porque él firmó con Barracas Argentina. Ah, entonces descartar. Pero sí ya podemos hablar. Nosotros acordamos con él. De hecho, se llegó a firmar el contrato, pero es difícil después hacerle la competencia al club del presidente campeón del mundo, ¿verdad? Así que ahí hubo eso, nosotros terminamos en buenos términos, por eso lastimosamente de Sábato no pudo recalar en el Sportivo Luqueño. Es un arquerazo, fue arquero récord, 14 jornadas con la valla invicta este año de Sábato. Un arquerazo. Estaba en All Boys de la primera. Estaba en nacional. All Boys y 14 fechas sin goles en contra. Cuando decide Jorge Mendoza, y tomamos la pausa y volvemos, ¿quién habla? ¿Es Denny Caniza? ¿Sobre el que habla? ¿Cómo se hace con Denny Caniza, que es el gerente deportivo? Sí. ¿Y cómo se habla con Daniel? Porque el que corta el bacalao, ¿sos vos? ¿O es la comisión directiva? ¿O es Denny Caniza el que dice, estoy viendo y estas son las pretensiones? Bueno, con Denis Caniza realmente Luqueño incorporó una leyenda viviente del fútbol paraguayo. Y Es él récord, ¿no? es, sí, récord, 4 mundiales. En realidad Denis es el que hace el filtro en lo futbolístico. Después sí, nosotros tenemos reuniones con los jugadores, queremos escuchar un poquitito. Bueno, a mí particularmente me gusta escuchar las sensaciones, enseguida vos te das cuenta de qué ambiciona ese jugador, porque no solo pasa todo por la parte económica, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de los jugadores es físico, su cualidad innata y sobre todo acá, ¿verdad? Acá en la cabeza. Así que nos llevamos muy bien con Denis. Él hace ese filtro importante, esas primeras sensaciones de las cualidades futbolísticas y bueno, después en forma consensuada también tomamos la decisión para contratar o no. Ahí interviene directamente también el profesor Gustavo Florentín, Y ¿verdad? en Así el que caso puntual, él lo dirigió en Guaraní, fueron campeones sí, juntos, ¿verdad? sí. Fue uno de los primeros pedidos que hizo el profesor Gustavo Florentín. De hecho, todos los jugadores que hasta ahora fueron contratados fueron consensuados, ¿verdad? Cuerpo técnico, gerencia deportiva y comisión directiva. Paul Sí. Charpentier. Delantero que estaba en Nueva Pero Chicago. vos sí de dónde y nosotros no sabemos. Vemos Nueva el- Chicago. Y ahora lo conocimos. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Vimos en el extra ¿En dónde unas jugaba? unas En Nueva imágenes. Chicago. ¿Y cuál es su mayor? ¿Ya comenzaron la Y práctica? es delantero. Sí, ¿Qué es él lo que qué hace? ¿Qué movilidad tiene?
Es un jugador muy movedizo, Arturo, y tiene unas energías terribles y te mete goles. ¿Y él cómo vino? Más o menos como dio Churín su característica, ¿verdad? Víctor jugando solito ahí arriba. Sí, sin ser tan goleador, por lo menos numéricamente. Porque mira, no era bueno el equipo de Nueva Chicago y él se las ingeniaba para marcar goles, ¿verdad? Pero acá va a tener muchísimos jugadores de Osvaldito Martínez, Dieguito Fernández, el mismo Jorge Mendoza. O sea, hay muchísimos jugadores que lo van a abastecer. Julio Báez, que es un jugadorazo. Así que con él tenemos muchas esperanzas y es un 9 no tan a ver, con las características propias del 9, porque es muy técnico el chico. ¿Va a bajar entonces? Si son técnicos, bajan. ¿Vos me entendés, Dani? Si sos técnicamente bueno, no vas a ser un inquilino del área. Sí. Porque los que son técnicamente buenos, bajan. Y te juega bien sin pelota, Arturo. Es el 9 técnicamente bueno, ese baja. Te juega bien sin pelota, un jugador muy interesante, así que tenemos muchas expectativas con él. Baja y deja vacío ese espacio central de ataque para que la gente se vaya metiendo ahí. Viene llegando de hacia atrás. Pierden referencia de área los dos centrales y se queda vacío a ese centro para atacar Osvaldito, para atacar todo el mundo por ahí. Y hay que saber cómo y de qué manera va a planificar el fútbol Gustavo Florentino. ¿Las prácticas son abiertas o cerradas? Ahora son cerradas. Porque ya entramos en la parte fuerte de la pretemporada, que lo vamos a culminar en Posadas. ¿En Posadas? Sí. Luqueño va a hacer la pretemporada en Posadas. ¿Y va a ser amistoso en la Encarnación? Esa es la idea, Arturo. Y hablaste ya con Jorge González, el presidente de la Liga Encarnacional. Estamos en conversación. ¿Con quién va a jugar ahí? Y todavía no tenemos definidos los equipos, pero ya hay uno que está ahí muy cerquita. ¿Quién es? Bueno, pero no podemos decirlo todavía, Arturo, porque tenemos que decir nomás sería. Eso significa... Y una posibilidad es Guaraní, porque también Guaraní hace su pretemporada en Encarnación. ¿Y se van a encontrar? Eso queremos, Arturo. ¿Y en qué predio hace Bon Posada y Guaraní en Encarnación? Veo. Así es. ¿Usted en el de Crucero del Norte? En el predio de Crucero del Norte. ¿Y Guaraní? El Guaraní va a Encarnación. A Encarnación, sí. ¿Ustedes sabían eso? No. ¿Y ustedes no son periodistas? Y no sé que hay un hotel ahí donde en su momento Cerro llegó a hacer la pretemporada. Imagino que va ahí porque no, por lo menos no tengo en mente otro. Imagino que va ahí. Sí. Complejo Aquavilas. Yo conozco ese. Sí, en la época de Farías hizo pretemporada ahí. No es Aquavilas. No, Aquavilas tiene otro nivel. Vos estás diciendo Aguavista. Aguavista. Ya volvemos. Sí. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalanzo. Teléfono 0981 129 900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conócenos más ingresando a lsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. Bueno, Crucero del Norte, uno de los clubes más tradicionales. Sí. Estuvo en primera. Sí, ahí está Pinti Álvarez jugando ahora. Hay varios paraguayos, de hecho, 3 o 4 están jugando. Tiene. Y el propietario es dueño de una empresa de transporte. Con el mismo nombre. Sí. La empresa que hace el recorrido. No hay ningún distraído. El que hace Asunción Buenos Aires. Sí, pero nos encontramos con el propietario muy atento. Nos encontramos en Sudamericano de eliminatoria, hablamos con él, charlamos con él, cuyo nombre no me acuerdo. Julio. Medio bajito. Julio, sí. ¿El mismo? El mismísimo. Una excelente persona, atendí bien, Julio. Una gran persona. Sí, siempre muy atento. No es que... Exacto. Koropesky, algo así, no sé, más o menos es por ahí. El mismo, y saludo para él. Y perdón si se me fue el nombre, uno tiene tanto en la cabeza. Entonces Guaraní Nacional sería el amistoso, Luqueño Guaraní en Encarnación, porque va a Posada. ¿Y por qué eligieron Posada? Ya volvemos.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribiros al 0984-324-633 o ingresá a avemyflores.com. Regalamos, regala Myflores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Te esperamos en Ocibellala 1024, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a avemyflores.com.py. Regalamos, regala Myflores. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete loco. Prudence, preservativos, Prudence, más placer para todos. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustibles. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Sí. Eso no sabía. Claro, Arturo, es una posibilidad, claro, para que no se malentienda eso. Tampoco vamos a ganar el protagonismo con la exclusividad, con la formación anticipada. Lo que queremos saber es cómo se trabaja el luqueño, que quiere el luqueño, no es común, se va a una posada, tiene su costo, así es. Una cosa que te mueva por acá nomás, ¿o no? Así es, Arturo, pero hicimos ese esfuerzo porque queremos que el plantel se concentre 1000% en esta pretemporada, que estén enfocados y están un poco aislados de cualquier distracción. Económicamente, ¿se acordó con todos? Sí. ¿Quién acuerda, vos o es de Nicaniza, que dice, mira, hasta aquí podemos y hasta aquí no podemos? Porque si las cosas van bien, aplauso. Pero después todavía comienza ajustando en el campeonato, se cierra el libro de pase, ¿en qué fecha? ¿Y vos no todavía yo no recibí esa información. La cuarta o quinta fecha se cierra. No es que va a recibir, tenemos que averiguar. Por Gerardo, ¿cuándo se cierra? Yo creo que en febrero se cierra eso. No, cuarta, quinta fecha, sí. ¿Por qué? Porque ante la expectativa, vos sabrás muy bien, que la expectativa que crea verbalmente es una cosa, una vez en campo, cambia. Sí. Una vez que empiezan a jugarse los partidos. A partir que empieza. Entonces necesitamos saber cuándo, porque el luqueño tiene un presupuesto, me supongo, ya estructurado, ¿verdad? Sí, a tu pregunta, es Denis el que se sienta a negociar con los jugadores, Arturo, y ya después, pero con números consensuados. Buen negociador es Arturo. Denis, durísimo, un capo es Denis. Y está bien. Un capo, está capo. Bien. Para nosotros que... Porque vamos a hablar de dos zagueros. ¿Quién tiene la responsabilidad de Rodi Ferreira y de Joel Jiménez? El gerenciador, Florentín. Rodi Ferreira, excelente lateral, pero necesita una estabilidad que hay que ver cómo logra, porque no solamente para el luqueño, para el fútbol paraguayo. Surgió joven, fue transferido, es un trotamundo, un jugador extraordinario. Pero ¿cómo lo hacen con él? Y es algo que nos propusimos todos juntos. Ahí es un trabajo conjunto, no hay ninguna responsabilidad individual. Pasa por el cuerpo técnico, pasa por la gerencia deportiva, por la comisión directiva, pero principalmente pasa por el jugador, Arturo. Así que muchas esperanzas en él. Yo creo que lo de Rodi es algo similar a lo de Luqueño. Tiene que ser también para él aprendizaje. Y él está en una etapa, en una edad ideal. Tengo entendido que tiene 24 años. ¿Cuándo tiene? Así él está como para mucha gente. Cuando se habla de Rodi, mucha gente piensa que es un jugador ya de edad. Pasa que él debutó a los 17 años, sí, y parece que hace... Pareciera ser que estamos hablando de un jugador de 30, 35 años, ¿verdad? Entonces, él está, Arturo, él está como para consolidarse y esperemos que encuentre su mundo futbolístico en el Deportivo Luqueño. Joel Jiménez, este era de Cerro. Sí, yo dirigía a ambos en divisiones inferiores, a Joel y a Rodi también. Y ahí hablamos de la parte mental. Cuando Argentina pierde con Arabia Saudita el primer partido, el comandante me pregunta ¿qué pasó? Y acá es una situación que mentalmente Arabia Saudita está en el tope de su atención mental, de su fuerza mental para jugar con Argentina, le ganan. Ahora lo que tenemos que medir es cómo está mentalmente para el segundo partido y para el tercer partido, y Argentina también cómo se recupera el golpe. Es un juego mental. Hoy en día las condiciones de Rodi, Víctor lo dice el presidente, extraordinario, pero no, eso es lo que nosotros medimos. Nosotros tenemos que medir la capacidad que tiene Rodi de mantenerse y enfocarse mentalmente.
tiene que darle mucho énfasis a su preparación mental. Y no es una cosa de otro mundo que hay que traer un médico, un ¿cómo se llama? Un psicólogo ni nada. Es una cuestión de practicar todos los días esa higiene mental, reducir el consumo de celular, estar atento a otras cosas. Dani, tiene dos salidas. ¿Qué quiere Gustavo Florentín en la estructura? Porque los dos se proyectan. Sí. Eso no hay ningún problema. No crea. Hay que ver qué es lo que quiere. Y como vos decís, la mente de los dos. Hoy el fútbol tiene ese modernismo de los laterales que se proyectan. Sí, solo habrá que ver si Rodri empieza siendo plan para titular. Porque él viene casi inactivo. La segunda rueda ni siquiera quedó a concentrar. Hubo días que ni siquiera practicaba con sus compañeros por el tema personal que todos conocimos en su momento. Y aparte ahí tiene Eduardo Duarte. Hay que ver por quién se decide finalmente. Dice, perdón, Víctor, dice Michel Sánchez, que le pregunta a Gerardo, se definirá la divisional sobre cuándo se cierra el libro de pase. Ya sabemos que no está todavía. Todavía no está definido. Esa es la información que me van a brindar. Habitualmente se cierra, creo que en la cuarta. Sí, cuarta o quinta, dependiendo si hay adelanto o no. En principio no va a haber adelanto ahora, recién en la novena. De la quincena de febrero o quizás la última semana de febrero. Más o menos por ahí. Ahí tenemos la información. Ya tenemos la información, pero ahí se definen muchas cosas. En estos primeros partidos te da tranquilidad para encararla adelante. Lo que va a hacer ese partido en cancha Olimpia, usted se imagina ya lo que va a hacer. El viernes 27 se hace la poder jugar el viernes. Yo creo que jugamos domingo, Arturo, ¿no? Porque Olimpia juega miércoles. Ya juega Copa, el domingo. Sí, domingo. Es lo que calculo, ¿verdad? No, está bien, si juega el miércoles ya está. Y hasta no descarte el lunes, presidente, porque a veces se le da un día más. Y vos sabés que el hincha luqueño ya quiere comprar las entradas, ¿eh? Así que... Es que así tiene que ser. Se va a hacer un partido de alto voltaje. Así tiene que ser. ¿Y cómo hace con Olimpia para darle sector, a ver si la Avenida España? Y le va a dar ese lugar que es para 2.000 personas, generalmente. No, hay que ver, por eso dije que Daniel Rodríguez, dijo Daniel al aire, nos toca partido de vuelta. Ocurre que... ¿Vos me entendiste? Sí, yo creo que eso dependerá mucho para después darle el vuelto correspondiente. Luqueño tiene que tomar un modelo como Cerro y Olimpia. Hoy, Luqueño no es menos en convocatoria. ¿Qué quiere decir? Que Luqueño le puede decir cuándo nos dan a nosotros cuando vamos a cancha Cerro. Y le van a decir Luqueño Olimpia, ¿cuánto nos dan a nosotros cuánto vamos a cancha Olimpia? Luqueño se va a sumar en la gran convocatoria. Luqueño tiene convocatoria, presidente. Estamos con Daniel Rodríguez. Y cuando hoy tiene que verlo, vos no le podés dejar al hincha de Luqueño fuera. El hincha de Luqueño quiere ir a cancha Olimpia a ver a su equipo debutar. Le va a pedir cuántas entradas, entonces tiene que decirle, Dani, y cuando venga Olimpia acá, nosotros le damos otra cantidad de entradas. Así es. Con custodia, antimotines, custodia, seguridad, evento deportivo, conlleva forzadamente, quierase o no, o le da a los hinchas luqueños para uno sin ingresar. Yo le veo al hincha luqueño ingresando, Arturo. Y una experiencia, ya que ustedes le siguieron mucho a Luque este torneo intermedio. Nosotros liquidamos en 2 horas entre 3.000 y 5.000 entradas de visitante, Arturo, de visitante. O sea, la gente formaba fila cuando gestionábamos eso con los equipos y se llevaban a vender en el Feliciano Cáceres. Y antes del inicio de la venta ya habían colas largas alrededor. Te voy a decir, yo te mando la pausa, Dani, no quiero monopolizar nada. Cuando Olimpia hace su campaña, socio, captación de socio, captación, ¿o no es cierto? Eso tiene Cardona en mente. Todo es cantidad de socios, que son los que solventan el club. Cuando Luqueño va teniendo más participación, si le va bien, se van a asociarse, y vos tenés que manejar eso. Sí. Somos conscientes de eso, Arturo. Y estamos hablando de la cantidad para socios de Luqueño primero, que van a tener la prioridad, ¿verdad? Así es. ¿Quiénes tienen la prioridad hoy? ¿Cuánto tiene capacidad, compañero, sector sur de Olimpia? 2.000 generalmente suelen habilitar cuando es completa la gracia. Bueno, ¿cuánto tiene Luqueño hoy? 1.500. ¿Capacidad? ¿De sur nuestro? No, cuando juegue Luqueño de visitante y te van a pedir la entrada contra Olimpia, y lo que prioridad van a tener los socios. Sí. Solemos ver la forma de... Este año tuvimos ese lindo problema. Como nosotros teníamos capacidad limitada en el Feliciano Cáceres, la gente se iba a asociar para asegurar sus entradas. Se le priorizaba a los socios, sí. Pero algo que hay que darle a Dani, la capacidad que tiene para los negocios y para la estructuración de su trabajo, ¿verdad? El tema era adaptarlo en el fútbol y ya lo está haciendo. Es una solución para él y a él, el presidente. ¿Qué es lo que le va a dar? Y idear esos
por decirlo así, problema del tema de las entradas, de cómo se le va a vender. Problemón va a ser, Dani. Pero va a encontrar la solución. ¿Cómo va a encontrar la solución? Decime, Dani, ¿cómo va a encontrar? Suponte que gane el primer partido. Y no estamos haciendo ninguna campaña luqueña ni vamos en detrimento de la Olimpia. Y el segundo partido va a ser una... no, va a ser contra General Caballero. ¿En dónde es ese? En el Feliciano Cáceres, y ahí... un lindo problema. Ahí el tema es que no vas a tener problemas, presidente, con los visitantes, porque le da un sectorcito en preferencia. Nosotros le damos en preferencia. Los dos primeros partidos local, General Caballero fecha 2 y fecha 4 Amiliano. Sí. Con 50, 100 lugares que le reserve ya está perfecto. Nosotros tenemos que cumplir con lo que establece el reglamento y siempre le damos un poco prioridad y le cuidamos a las visitas y establecemos precios de gradería, pero los ubicamos en preferencia. ¿Y la gente joven de Luqueño, Dani? ¿Perdón, Arturo? La gente joven de Luqueño, vos te pusiste a percatar que hay mucha gente joven. Sí. Con el debido respeto a la gente mayor, como en mi caso, que en mi profesión nos vamos, yo les suelo decir a los compañeros, mira la gente joven, mira la gente joven. Así es. Chicos y chicas. Así, hay una mucha juventud en los estadios. Sí, Arturo, y este año se dio eso, ¿verdad? Familias enteras que iban acompañados, papá, mamá, hijos, nietos, nietas. Realmente fue un año de retorno de la familia luqueña, ¿verdad? Y muchos, te puedo asegurar que muchos nuevos hinchas del Sportivo Luqueño, esos chiquititos que están ahí con su remera, que tuvieron sus primeras sensaciones, sus primeras emociones con el Sportivo Luqueño. Es que cambia el aire de Luqueño hoy, decías vos. Políticamente no metido nada, dijiste vos, aparte de la política, las banderas, las cosas, la hinchada de Luqueño no fue sancionada en una oportunidad. Ese es un buen punto. Sí. Están sancionados, pero levantan la sanción. ¿Cómo está la situación de Ahí tenés, niño, ahí tenés. ¿Está negociando o deja que ellos arreglen o está intermediando, presidente? Bueno, este tema de las barras es una cuestión que nosotros siempre lo venimos conversando. De hecho, en su momento hasta pedimos intervención del padre Meyer. Claro. Siempre estamos conversando con ellos, con la Policía Nacional, y ya va a depender mucho de ellos. O sea, nosotros como institución podemos llegar hasta cierto punto y después cada uno ya ve hasta qué punto le quiere o no realmente a la institución. Ellos están suspendidos, pero la suspensión se levanta, si no estoy equivocado, se levanta en este mes de enero del 2023. ¿Cuánto tiempo fueron sancionados? Creo que son 8 meses y la sanción salió en el mes de mayo. Yo te decía esto porque la barra tiene que tomar conciencia de la responsabilidad que tiene. Esa conlleva las dos cosas. Y hace un trabajo muy fuerte el del presidente luqueño, tratar de hacerle entender cómo es, para que no saque la hinchada sancionada y después sea temor luqueño. Hay muchas anécdotas de luqueño. En Luque, yo te puedo decir por años. Y es una pena, Arturo, pero es una cuestión que tenemos que conversarlo entre todos, ¿verdad? Luque, Olimpia, Cerro, porque no es una exclusividad nuestra. Y en el caso del Sportivo Luqueño, yo te puedo asegurar que la primera medida que tomamos es no dar entradas de gentileza. Así que vamos un poquitito... Para atender lo que está diciendo. Y yo, barra, te vengo a decir, nosotros somos danos, ¿qué haces? Es que no tenemos esa posibilidad si la gente se pelea por las entradas. Pero volvemos, este es un tema tan sensible. Un segundo, la barra no te intimida. Vamos a hablar de cómo son las cosas. Vamos a dejarnos de te quiero mucho. De romanticismo, Arturo. Vamos a dejar, la barra te intimida, pues es un problema, no le da, estamos un quilombo. Sí. Pero la verdad te visitaron duele. todavía, presidente. Un segundo, por favor, Infanto, socio activo. Número de cédula de 2.441.700. No digan ahí, todos sus acreedores ya la van a venir encima, Arturo. Víctor Velázquez, no, tiene razón. Él me envió, no voy a decir cédula. Dana Velázquez, su hija. Y acá está la foto de Dana. Fue a casi todos los partidos locales visitantes. Dana, la hija de Infanto, ya su hija. Ahí está la hija de Infanto. Hermosa su hija. Menos mal que no salió a Infanto. A Infanto, sí. Acá está la hija. Y bueno, en la internet. Gran reportero era aviación. Yo no sabía esa parte. Productor y reportero. Y creo que Infanto es el líder de otra de la barra brava ahí en Luqueño. Así que muchas barra bravas hay en Luque, Arturo. Bueno, y tienen que tomar eso para lo que viene, Dani. Nosotros ya estamos cerrando la charla con Dani Rodríguez, el presidente de Luqueño, Daniel. Este tema de la hinchada no puede ser un capítulo más, tiene que ser bien administrado, pensado, estructurado. Esa hinchada de Luqueño es pesada.
Sí, bastante. Sabe bastante. muy bien Daniel Rodríguez hinchar. Antes de ser presidente ya fui visitado. Ya fui. Claro, justo eso le mucho pregunté. mucho antes, sí. Y después a medida que fue pasando la intermedia para pedir entrada, porque ese es un problema, entrada, te piden dinero, te piden esto. Pero vos sabés que no, esa no es una exclusividad de las barras. Increíble, la gente te pide entrada, ¿verdad? El hincha común. Llega un momento cuando uno entra en estas instancias decisivas, te puedo asegurar que el presidente es el tipo más odiado. Porque todo el mundo te pide entrada, ¿verdad? Y vos no tenés la capacidad. En los partidos, yo les cuento, yo vi los 30 partidos del Deportivo Luqueño, lo vi abajo, en el sector de vestuario, apagando el celular porque es imposible, ¿verdad? O si no, ni siquiera puedes ver el partido de tu equipo, no te concentras, ¿verdad? Las llamadas que no paran de sonar realmente volvemos, acá no es un agasajo inmerecido a luqueño, sino es la realidad de lo que vimos. A Mallorquín, niño, vos que sos luqueño, ¿cuánta gente fue con...? Hay un partido, ¿dónde fue? Que se fueron temprano, que ¿cuánta hora había? Mallorquín, Encarnación. Y se van y están... Encima de ese día lo de Santaní fue una marea azul. ¿Y cómo le decía a esa gente? Hubo momentos donde equipos aprovecharon y querían cobrar el doble o el triple la entrada, y allí creo que el propio luqueño fue a la APF y se limitó con la reglamentación. Mirá, lo está señalando, niño, contra Pastoreo. ¿Cómo vos le decís a quien se fue a Pastoreo, quien respaldó la campaña intermedia? Decir, lo siento mucho, no hay entrada. Es complicado. Y le va a decir, yo me fui, estuve. Es que todos se creen con derecho, Arturo, claro, es complicado. Por eso hay que manejarlo. Nosotros de afuera parecería ser fácil. Hay que estar adentro para poder comprender la situación. Y así va a ser el primer partido. ¿Cómo me quiero equivocar? Le van a reventar a Daniel Rodríguez pidiéndole entrada. No digo regalando, para pagar contra Olimpia. Ustedes ya se imaginan, entra Luqueño, entra Olimpia, entra Valdito, entra Gustavo Mendoza, de los experimentados, entra Aguilar. Yo ya me hago la película, Arturo. Y crea ese mundo que va a ocurrir. Que va a ocurrir. Me voy a ir rayado a la cancha después. Y todo tiene que cerrar toda esa parte porque por España entran ustedes, Luqueño. Sí. Y tiene que ver la policía. No va a ser fácil, ¿eh? No. Vos solés abajo y ves. Sí. Las cosas hay que decirlas hoy, no después. Ese es un partido a estadio lleno, el de la primera fecha. Y después si gana Luqueño la segunda, la tercera. Ese estadio acapara, lleva. Sí. Ese no es joda. Y hay que estar ya mentalizado desde el lado de Olimpia y del lado de Luqueño. Así no me la digan en casa de Luqueño. Y eso es algo que vamos a tener que organizarlo bien en la semana. Es reunión que tenemos que mantenerlo con la Policía Nacional. O sea, realmente son muchas cosas que no se ven, ¿verdad? La gente va y ve un partido 90 minutos, pero todo lo que hay detrás es terrible. Con los Unios, Avenida España, Luqueño. Bueno, cerramos, Víctor, Dani, Niño Jorge, con el presidente Luqueño. Una última, un jugador le puedo preguntar, ¿Pablo Adorno les interesa? Nosotros en la parte de la saga central ya tenemos cerrado, ¿verdad? Sí hay dos posiciones más que estamos... ¿Volante y delantero? Sí, podría ser un volante más y un delantero, pero en la defensa ya está cerrado, ¿verdad? Ahí ya no... Ya tenemos muchísimos zagueros centrales. No, Pablo Adorno yo no tengo acá porque tenía uno de Adorno. ¿O dónde fue? No, ya comenzó Nacional, no tiene nada que ver. Perdón, no tiene nada que ver. Ya comenzaron la actividad y demás cosas y estas. Daniel Rodríguez, muchísimas gracias. Lo que quieras agregar finalmente en esta charla, con gusto. Gracias a ustedes por la invitación, Arturo, acá, todos los panelistas. Yo ya le veo a todos ustedes con la remera del Luque. Acá ya escuché que se veía ver los partidos del Luque. Niño que ya es hincha de Luqueño. Sí. ¿Y tres campeonatos atrás le vi la primera vez, me enamoré de Luqueño, le di candidato y después me decepcionó. No, le ganó a Libertad 3-1. Le ganó 3-1 en Tuyucuán. Y esperemos que no te decepciones. Es más, hoy, presidente, frente a usted le pongo como uno de los candidatos ya para el próximo año. Anticipo ya mis candidatos al próximo año y Luqueño va a estar allí en el podio. Qué peso y qué compromiso, ¿verdad? Pero Luqueño, yo vuelvo aprovecho por favor. La invitación, y yo sé que muchísimos luqueños están escuchando. Darle la garantía a cada hincha del Deportivo Luqueño que nosotros vamos a pelear los 22 partidos, cada partido como si fuese una final, y es eso, ¿verdad? Mucha entrega. Cada partido va a ser un partido distinto, y les puedo asegurar que estos chicos tienen unas energías terribles
unas ganas terribles, hay un hambre, así que Luqueño va a entrar a pelear, Arturo. Está siempre la posibilidad de perder, ganar o empatar, pero Luqueño va a entrar a dejar la última gota de sudor y sangre en cada partido. Así que queremos ser protagonistas, pasa mucho por lo mental y les puedo asegurar que nosotros estamos preparados mentalmente para el año 2023. Gracias, Daniel, por tu presencia. Valoramos muchísimo. Un saludo a Denis Caniza. Le hago llegar a la gente de Luqueño. Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño, los estudios de fútbol a lo grande mundo. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Parar una Shell, cargar los combustibles más avanzados y aprovechar los superprecios. La mejor calidad. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero o tu sala. Para cada parte de tu vida, Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Génesis es pH más 8, te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT este sábado 24, sorteo Navidad. Todo sale o sale, explota todo. Una Fortuner, 3 departamentos amoblados, 350 millones en el pozo, 450 millones por número de cartón y el cartón 31. Tenés gratis con 1.000 millones que salen sí o sí. CNT Sheporemoe. Con Bristol lleva tu aire split con instalación gratuita. Aprovecha los mejores precios en aires del país. Y tu primera cuota paga recién el año que viene. Además, participas en el sorteo de millones en efectivo. Tú cómprate gratis. El 24 sorteamos 25 millones en efectivo y en febrero una Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetros. Además, una cuota de regalo en tu próxima compra. Ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil. Para que tu motor dure más, si hay movimiento, hay Móvil. 7:42, perdón. Con Urbana, 12:42. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Avenida Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mejor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria de depósito. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados de todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Estamos con la señora Miriam Benítez, asediada en la telefonía, en la comunicación, ya sabemos, por ser la mamá de Leandro Paredes, integrante de la selección campeona del mundo. Doña Miriam Benítez, buenas tardes. Bueno, acá ya son las 12 y pico, creo. Sí, ya son buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, señora, cuéntenos todo el festejo en el Obelisco, lo que es entrevistada. ¿Se imaginó que esto iba a tener un desenlace donde usted probablemente sea más entrevistada que el propio Leandro en estos momentos, señora, en Paraguay?
Sí, imaginé este resultado, siempre lo soñé, lo viví, lo disfruté desde el primer minuto y gracias a Dios se dio, porque como dijo recién un colega tuyo, Dios sabe lo que hace. Bueno, y cuéntenos usted, ¿cómo se siente? Me va a decir inimaginable lo que es, por eso decía la entrevista, y perdón con relación a dónde nació, bien acá en el país. Cuéntenos para nuestra audiencia, Miriam Benítez, ¿de dónde es usted? Somos capiateños, Ugraró. Yo me vine de muy chiquita a Argentina, me crié acá desde que tengo 5 meses, pero nuestras raíces, nuestras costumbres las tenemos muy arraigadas, gracias a Dios. ¿Y cómo hace con el hijo, con Leandro? ¿Tiene un mote, Leandro? ¿Tiene un apodo? No, le decimos Leo, Lean, no tiene apodo. Bueno, ¿y cómo hace? Perdón que te tutee, Miriam. ¿Cómo hace para comunicar lo de Paraguay, lo de sus raíces? ¿Cómo hace para transmitirle a Leandro con relación a esto de tus orígenes siendo tu marido argentino? Y no te olvides que todos nosotros, gracias a Dios, somos paraguayos, viene de familia de paraguayos, su padre es paraguayo, sus abuelos son paraguayos, sus tíos son paraguayos. O sea, mis hijos nacieron acá, los hijos de mi hermana, que son argentinos, pero todos tienen las venas sangre paraguaya. ¿Menos quién? Menos quién, mis hijos y los hijos de mis hermanas, que ya te digo, vinimos de muy chiquitos acá. Para acá, y con relación a esto de Leandro Paredes, y sabemos que, ya lo dijo en otro medio, tiene afectos en el orden sentimental por Cerro Porteño. ¿Por qué eso, señora Miriam? En su momento, cuando era chico, le gustaban mucho los colores y él, que entiende mucho de fútbol, miró mucho fútbol en su momento. Le gusta. ¿Miró mucho fútbol de Paraguay o los colores en sí, estos colores fuertes le agradan? De todo el mundo, de todo el mundo. Leandro siempre miró fútbol de todo el mundo, siempre era su mayor pasión, es su mayor pasión y siempre miró fútbol de todos lados. Miriam, ¿y cómo fue el tema del jugar al fútbol con la familia, con decir, todo sueña con un hijo crack? Todos quieren un hijo crack. Ya le viste jugar a mi hijo, habrá dicho Miriam, los familiares, los amigos. ¿Quién no quiere un hijo crack? ¿Quién no quiere? ¿Cómo fueron pasando los tiempos en el caso de Leandro? El que diga que no quiere está mintiendo, todos queremos. Y nosotros tenemos en la sangre, hasta desde mi padre y los abuelos de parte del padre de Leandro, todos fueron muy buenos jugadores, pero no llegó ninguno. El único que rompió esa barrera fue Leandro. ¿Y los otros chicos, los otros por qué no llegaron, señora Miriam? Porque eran diferentes épocas, diferentes costumbres. En ese momento no se apoyaba tanto en la necesidad, el trabajo. A mí, gracias a Dios, mi trabajo me dio la posibilidad de acompañar a mi hijo, de nunca abandonarlo, de acompañarme en todo momento desde que él tiene 7 años, nunca dejarlo, poder trabajar y poder mantenerlo y seguir con sus sueños. Y cuando usted dice, mira, mi trabajo me permitió, es el tiempo que disponía para estar con Leandro. Exactamente, como yo siempre, gracias a Dios, tengo un oficio que lo hice siempre dentro de mi casa, podía dejar podía manejar mis horarios, llevarlo y después venir y trabajar hasta muy tarde para recuperar esa parte que yo tenía que dejar a Leandro en el entrenamiento. ¿Cómo hay una compensación en lo emocional, en lo que cuenta Miriam, del esfuerzo que se hace, creer en Leandro, el reconocimiento del hijo y la recompensa en el buen sentido de la palabra cuando se da esto en la vida, ¿no? Es así tal cual vos lo decís. Uno lo hace para ayudar y acompañar a los hijos en el sueño que sostienen, y hoy la vida te da recompensa. Tenés, gracias a Dios, estos hijos que son tan buenos, tan generosos, y mi hijo así lo es, y hoy, gracias a Dios, dejé de trabajar y él me mantiene. Bueno, lo está diciendo la mamá, dejé de trabajar y él me mantiene. Cuando decís esto, Miriam, qué orgulloso debe estar Leandro, qué orgullosa debe estar las partes, la mamá y Leandro, el hijo, ¿no? Tal cual. Dice, cuando uno piensa, qué bien que los crié, y los crié muy bien, gracias a Dios. Vieron el esfuerzo de su madre, el trabajo de su madre, y hoy, gracias a Dios, uno lo acompaña no esperando esto, pero Dios es bueno y es sabio y sabe lo que hace. Te preguntó Leandro, mamá, ¿qué querés cuando ya comienza a recibir los beneficios del profesionalismo? ¿Te preguntó a Miriam? Jamás. Vos sabés que yo tenía mi auto porque siempre, gracias a Dios, trabajé, y él me decía, mamá, cambia el auto, y yo decía, ya voy a poder. Y como yo nunca le pedí nada,
Una vez el enojado se fue hasta la concesionaria, compró ese auto y me dijo, mamá, anda a retirarlo, ¿cuál querés, blanco o negro? Y me compró la camioneta y me la dio. Y además está decirme, así ¿qué respuesta le puedo dar cuando hay este tipo de obsequio tan generoso, tan bueno en el reconocimiento? Este es el reconocimiento del valor, Miriam, que hiciste, acompañarlo, y te retribuye con un regalo de una camioneta 0 kilómetros. Exactamente, y después una casa realmente preciosa. No te puedo explicar, y gracias a Dios no me falta nada, vivo muy bien y estoy muy feliz con eso. ¿Qué ejemplo de vida, Miriam? ¿Qué ejemplo de vida, verdad? Estamos hablando con Miriam Benítez, la mamá de Leandro Paredes, integrante de la selección argentina, campeona del mundo. Y las sensaciones que fueron aumentando emocionalmente con vos, con la familia, en el correr de los partidos hasta el título, Miriam, contanos. Imagínate que el primer partido lo perdimos, estábamos todos devastados después de 36 partidos de venir invictos. Fue terrible, fue un golpe muy duro, pero gracias a Dios jamás la fe, acá estamos y salimos campeones. Miriam, te puedo preguntar, yo no sé si te habrán preguntado, ¿Leandro es casado o vive en pareja? Perdón, no es chimento, sino entender más el tema de Leandro. No, Leandro está casado, tiene su esposa, tiene 2 hijos, tiene una familia hermosa, excelente. Y la abuela, ¿cómo convive con los hijos, con la nuera, con el hijo y con el festejo? ¿Cómo es en la parte emotiva esto de Argentina? Muy bien, gracias a Dios, tenemos una excelente relación, muchísima unión, muchísimo amor, muchísimo cariño, muchísimo respeto. Y con todas esas calificaciones que te di, imagínate que estamos realmente muy bien, gracias a Dios. Ser abuela, ¿qué significa en la popularidad para los nietos ser hijo de Leandro? ¿Qué significa para los nietos? Creo que ellos, menos que yo, toman conciencia de realmente, es más, muchas veces hemos visto como sus hijos, mis otros nietos, que son sobrinos de Leandro, lo miran desde lejos porque no pueden entender que su tío esté donde esté. Y bueno, y así va a ser con el crecimiento de los nietos, que curiosos van a saber más y te la van a decir a la abuela Miriam, contame más de papá, ¿verdad? Siempre me preguntan, siempre cuentan anécdotas de Leandro, porque era muy gracioso, es un pibe muy cariñoso, muy amiguero, muy familiero, así que siempre tengo buenas anécdotas y se las cuento, siempre. ¿Esas anécdotas contás en el entorno familiar o las exteriorizás, Miriam? No, casi siempre es en tono familiar, porque son cosas muy íntimas que siempre quiero que queden dentro de la familia. Y en el tema de la comida, con Leandro Paredes, Miriam, como mamá, le dijiste, ¿te voy a hacer esto que es lo nuestro, que son de tus raíces o no? La comida típica paraguaya, por ejemplo. Mira, yo he viajado a Roma, a Rusia y a Francia a hacer boti-boti. ¿Bori-bori? Ah, y no te olvides, sopa paraguaya, que lo han comido jugadores, excelentes jugadores de la Roma, y no podían creer lo que estaban comiendo. ¿Y te decía cómo se hace con los ingredientes o le decía estas cosas nuestras? No, sí, le enseñé a mucha gente italiana y a mucha gente en Rusia. Y cuando te dicen paraguaya, ¿qué sentís? No entienden por qué le dicen sopa a algo que es sólido. Pero le dijiste que eso viene del Mariscal López. Exactamente, así se los explico y más o menos lo pueden entender. Creo que fue el Mariscal que tenía un invitado y se le falló la cocina y entonces trató el Mariscal López de buscar un justificativo para que se pueda entender, Miriam. Bien, qué bueno saberlo, contame cómo es eso. Miriam, ¿vos no sabés la historia? No, por favor, contámela. Creo que el Mariscal tenía una mayú, una cocinera. Una cocinera y tenía que agasajarle a una autoridad y le dice, vamos a comer esto. Y le llama, ¿cómo se llama la cocinera? La mayú. La mayú le dice, prepara esto. La mayú se enreda y se extralimita. Se le quema la iba a ser una sopa, doña Miriam, iba a ser una sopa líquida con un poco de almidón de harina de maíz. Le agregó un poco de cebolla, bueno, se descuidó y se le terminó tipo quemando. Una polenta, Pancho, para exacto, que entienda como también, una polenta. Y se le terminó quemando, se le terminó solidificando eso. Y cuando fue el Mariscal a ver qué ocurría en la cocina,
Don Carlos Antonio López en realidad. Don Carlos era. Era no, don Mariscal, Carlos. espera, Miriam. El papá, perdón. Él es Carlos Antonio López, Sí. no el Mariscal. ¿Qué le dice? Va don Carlos, mira el desastre en la cocina, ¿qué es esto? Y ella presenta, le dice, y es sopa. Entonces dice, bueno, y trae, vamos a comer. Y presentan en la mesa como, esto es sopa paraguaya. Y ahí agrego, esta es la anécdota porque se le quemó y se armó un escándalo y trató de Carlos Antonio López de disimular. Qué lindo saber esto y qué lindo poder después transmitirlo para saber de dónde viene esto. Qué lindo, muchísimas gracias. No, pero está bien porque te van a explicar cómo una sopa va a ser sólida. Eso no, y el visitante, el Carlos Antonio López, trataba de explicarle al visitante y el visitante se percató del error de la cocinera. Así es. Entonces él no quiso agregar nada Claro. más y le dijo qué rico, le dijo. Y ahí quedó la historia de la sopa paraguaya, Miriam. Bueno, pero bendito sea esa equivocación, gracias a eso comemos esa hermosa y rica sopa paraguaya, ¿no es cierto? Así es, bueno, la abuela Miriam chocha con el hijo, con la familia y con los nietos. Que disfrute, ¿vienen para acá o no vienen para acá, Miriam? Mira, yo si Dios quiere voy a estar por ahí por Paraguay, así que les voy a escribir y me voy a acercar hasta el lugar donde están ustedes y vamos a hacer una nota en vivo. Esta Radio Monumental, en mente Miriam, Radio Monumental. Perfecto. Radio Monumental. Y que traiga la sopa para probar. Y que traiga la sopa. No, eso ya es. Bueno, Miriam, saludo a Leandro y a disfrutar del título de la familia y lo que es para Paraguay tener un paraguayo, porque hijo de una manera de decir, integrante de la selección argentina de raíces paraguayas. Miriam, felicidades a Leandro, a toda la familia. Muchísimas gracias, Heranda, y muchísimas gracias a todos ustedes por tenernos tanto en cuenta. Beso enorme. Gracias, muy amable. Miriam Benítez, la mamá de Leandro Paredes. Adelanta la Navidad, regala con los combos de Electroban, congelador Electrolux 200 litros más conservadoras Tanlux 8 latas, en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además, te llevas un regalo sorpresa y participa al sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetros. Acércate a una de nuestras 31 sucursales, ingresa a electroban.com.py. Poderoso desinfectante Bacteriquil elimina 99,9% de virus, bacterias, hongos, olores desagradables y te protege del COVID-19. En sus presentaciones aerosol y líquido Bacteriquil con el sello de garantía de base. Haz el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances, envía un WhatsApp al 0992-606-0006 los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las situaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full Copetrol. ¡Vamos! Que fue el papá. Carlos Antonio López. Yo cometí el error, dije el Mariscal, corrigió Francisco y la audiencia colabora, Alberto. Es Carlos Antonio López, que tenía como invitado el señor que vino, tenía su año, vos sabés, Pancho. Sí. Tenía un señor, vos sabés la historia, el señor que estaba con él. No, del señor que estaba. Era un escritor también, como Carlos Antonio López. Y estaban charlando, y bueno, listo, ya volvemos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, preparados para col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, con 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Bueno, es Carlos Antonio López que me están mandando. Yo confundí, Mariscal, fue Carlos Carlos. Antonio Tu puismo parece que fue. ¿Cómo es el plato yo tenía Mariscal. Ese era el plato. La idea era crear un plato. Perdón. Sí, brillante. Quiere que le diga brillante. El vendedor quiere que le diga brillante. Sí, vendedor, brillante. Y a Carlos Puyol también brillante, perdón. No, el plato era... Ticueí. Ese. Estaba preparando un ticueí. Se le pasó y le agregó más queso y le fue agregando cosas, se hizo sólida y cortó porciones. Sí. Son accidentes gastronómicos que derivan en platos tradicionales. La milanesa napolitana, por ejemplo, es un accidente gastronómico surgido en Buenos Aires. ¿Cómo fue eso? Ya estaba cerrando el restaurante, va un comensal y dicen que le dice, quiero comer la milanesa a la casa.
Y ya era la última, y le dice, estamos cerrando, no, pero una milanesa. Entonces se va y se le quema la milanesa. Se le pasa estaba muy caliente el aceite, tiró en el aceite, se le pasó, se le quemó. Entonces el mozo, para disimular el color, derrama una salsa roja encima, le pone un jamón, un queso. Me gusta cocinar. Y no soy chef. presenta al comensal, le dice, ¿qué es esto? Y esta es la milanesa de la casa. ¿Y cómo que se llama milanesa napolitana? Y Decirle por Santula que es representante de Alder. ¿Cómo se llama Alder? Alder Alcides. Alder Alcides. Santula es su representante, Sí. vos sos chef. Ajá. No, acá pregunta, chef. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez probó algo que haya hecho por vos? Dice. Sí, mucha gente. Sí, pero vos sos chef recibido. Sí. Pero nunca trajiste nada hecho por Y vos. acá en el programa no, pero en otros lugares de trabajo sí. Y andá nomás en otro lugar de trabajo. ¿Para qué te queda acá? Y es que no se dio la oportunidad nomás. Alguien probó algo. Pero lo que Te quieran. va a hacer para vos, Santula. Te va a hacer ahora, chef. Ahora voy a cocinar para Año Gustavito, Nuevo, chef, para Navidad, para Año Nuevo. Algo vamos a hacer. Gustavito, cheta, cocina dorado. El libro de pases se cierra el 31 de marzo. ¿Tercera fecha? No, 31 de marzo ya muy es avanzado. casi Cuarta, terminando seis. la primera rueda más o menos. 7 fechas. Cierre del mercado de pases. Decirle a Daniel Rodríguez que recibimos la información que el libro de pases se cierra el 31 de marzo. Escribirle, por favor, y si puede ratificar, ya que cumplimos con él. Eso es bueno porque creo que tiene que ver con el calendario de Copa también. Porque muchas veces sucede alguna lesión, algo pasa en Copa. El libro de pases local no está abierto. Y hay un detalle, hablando de calendario, hay un detalle. Fecha 11 recién, antes de la fecha 11 recién el 31 de marzo. Hay un detalle de Copa. Los jugadores no van a tener esa pausa entre apertura y clausura. ¿Y el Dentro del torneo sí, pero van a estar en plena disputa de Copa. Y el libro de pases de medios, ¿cuándo se cierra, Arturo? Dice Santula. Pero eso está abierto todo el año. No, después del 31. ¿Qué es abierto? De medio. Perdón, yo del medio del año. Todo el año. ¿Sabés dónde viene el sándwich? Te conté. Sí, el Conde. Yo no. No me acuerdo. Sándwich, El Conde estaban jugando. El señor. El Conde de sándwich. De una localidad de Inglaterra estaba timbeando, era un timbero profesional. Y estaba mano a mano con el otro. Le dice a la cocinera, ya está la comida. Y él le dice más tarde. La señora le dice, es que se va, ya está a punto. Y le dice el conde, por supuesto en inglés, no te das cuenta que te estoy timbeando. Respetame, le dice. La señora le dice, yo por respeto le digo que la comida está lista. Le responde otra vez el conde, me estás poniendo nervioso. Anda nomás y yo te voy a decir cuándo. En la medida que timbeaba perdía. Se le acababa el tiempo. Viene otra vez, le dice, señor, ¿qué querés, mi hija? Le dice el conde. Ahí ya está la comida. Vamos a terminar con esta historia. Y ahí está el otro que timbea. ¿Qué es lo que tiene ahí? Pam. Le dice, ¿cómo dice pan en inglés? Bread. En inglés le dice, ponele, ¿y qué es lo que tenés ahí? Cheese. Carne. Meat. Eso, pone adentro, porque estoy perdiendo. Y no quiero dejar de timbear. Prepara algo. Y entonces hizo con un pan, metió un choricito adentro. Un choricito medio picadito, medio picante. Sí. Adentro un poco de carne, porque estaba haciendo por primero el aperitivo después con el trago. Mezcló, no sé por qué tenía un poquito de queso. Vos sabés cómo el queso le da, vos conocés eso, vos también. Entonces preparó eso dentro del pan. Y mientras timbeaba, comía. El sándwich dejaba acá y no venga más, le dijo. Todavía no tenía nombre. No, y quedó sándwich. Porque él era el conde del distrito, una localidad inglesa, Sandwich se llamaba. La localidad se llama Sandwich, él era el conde de Sandwich. Y ahí quedó Sandwich. ¿Qué es lo que me mira, Luis? ¿Te inventé, Pedro? No, atentamente la historia. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas de oro y plata, Peña Mejor Cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Bueno, ¿de dónde viene corto el bacalao? Vos me escuchás, Santula, no estoy hablando al pedo, ¿verdad? La selección nacional, por una reglamentación de la APF, el técnico tiene que ser paraguayo. Entonces Juan Ángel Romero figura paraguayo. El técnico era Manera. Pasa
manera, entre comillas, ser como un asesor para poder justificar. Y como había dos cabezas, entonces le dice uno a Juan Ángel Romero, ¿quién lo que decida acá? ¿Manera o usted la conformación del equipo? Y como jugó en España, en el Elche y otros clubes, el bueno de Juan Ángel Romero, entonces él le responde al colega, el que corta el bacalao soy yo, Juan Ángel Romero. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llamados al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas sobre el pretame y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Salud protegida en su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000 con salud protegida. Disfrute mucho más la vida. Acero y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. Además, puedes comprar con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. Este beneficio puedes aprovecharlo también desde nuestra app. También ingresando a puntofarma.com.py o llamando al 6161 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Que mañana se reúne, cambia el tema de la reglamentación sudamericana. El Copa Sudamericana, sí, partido único para la fase previa, eso quiere decir Vamos que a graficar. En un solo partido se puede terminar el año de algún General equipo. Caballero juega con Guaraní, por Guaraní, partido único, sí. En campo neutral. Sí. No, se define localía por sorteo. O sea, va a haber equipo local. Sí. Terrible. El equipo que salga primero sorteado tiene la potestad de decidir el escenario. Primero sorteo, el primero en el sorteo, exactamente. Y de ahí juega uno, clasifica y a va fase de grupo. Y si fase de grupo y si sos primero avanzás. Avanzás a octavos. Si sos segundo, ¿con quién jugás? Te vas con el tercero que viene de la Copa Libertadores, jugás un mata-mata. Y ahí te va la Sudamericana. Pero de ida y vuelta. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Sudamericana. Ahí continúas en octavos de Sudamericana. Sí, pero ¿qué cambió? No, y eso el tercero de la Copa iba a la Sudamericana. Sí. Va a octavos directo, iba. Y ahora tiene que jugar contra el segundo de la Sudamericana. Un playoff, exactamente. 2 partidos. Sí. Para que ya no ocurra lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, con Guaireña, que terminó invicto en fase de grupo, pero quedó segundo, no perdió ningún partido, pero no clasificó. Clasificó Inter de Porto Alegre. Entonces hubo como una especie de... Exacto. Como ahora... en la Europa League hacen eso. El segundo de Europa League juega contra el tercero de Champions y ahí ya van a octavos de final. Ida y vuelta, sí, exactamente. En Shopping Mariscal celebramos la Navidad con Banco Atlas. Mañana haz tus compras con tus tarjetas de crédito Atlas y disfruta hasta el 20% de descuento en caja, más 10% de reintegro en el extracto pagando con QR. Conoce más en mariscal.com.py. Además, hasta el sábado 24 tenés regalos directos por compras desde 500.000 guaraníes. Shopping Mariscal. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio y con la mejor atención, anda a Rapidoc. Puedes hacerte estudios de rayos X a 85.000 guaraníes por posición, ecografías a 150.000 guaraníes y electrocardiogramas. Sin informes a 85.000 guaraníes, comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Ganale a la frío, las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Enamorate de nuevos paisajes, Eco Barrio Serranías del Tren 2, en la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguay, zona altamente turística. Lotes desde 450.000 guaraníes, comunicate al 338-1199. Nuevo lanzamiento de Crecer Inmobiliaria. Comisipar cumple 50 años, lo celebra con el sorteo de 50 premios, con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre. Participa en el sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 km y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Aprovecha esta promo increíble que tiene Super Espuma para vos. Comprando tu somier de los modelos Harmony, Sublime, Titanium, Imperial o Renovate, te llevas de regalo la cabecera del modelo que compraste. Promo válida por todo diciembre. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z-Hombre, el nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z-Hombre, de venta libre en farmacias, que calidad Fapasa. Este niño. Sí, señor, ahora estoy subiendo. Explican lo que vamos a hacer ahora con recuperar el termo, que es precioso, práctico, muy buen termo de recuperar. La gente va a participar por Twitter. Sí, nombre, últimos 3 y de cédula. Nombre, apellido y últimos 3 de cédula. Está la imagen
del termo de Recuperal, gentileza de la gente de FAPASA. Allí dejan sus datos correspondientes y hacemos el sorteo más o menos en unos 30 minutos. ¿Y por qué yo no veo acá en Fútbol Algo Grande? ¿No entra, veo? Está así, la señal. La señal está, ahora sí, ya subió. Está... ¿Y dónde está la señal, niño? Ahora ya nos da lo que subió hace 2 segundos la imagen. Ahora marca que sí. No tengo yo. ¿Vos tenés? Hay que actualizar. ¿Y Estania? No entra. ¿Por qué no entra, niño? Miriam, venite, tengo yo. Dale refresh un poco, así para abajo. Sí, ya está. Deja tus datos para participar del sorteo del termo de Recuperar, gentileza de FAPASA. Brillante, niño. Brillante. Hemos el niño por Twitter. Lindo está el termo. Vía Twitter. Nombre, apellido, vía Twitter. Igual está, que estén atentos los oyentes que en minutos vamos más novedades para los oyentes igualmente que están del otro lado. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfruta de la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. De este control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar para proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. ¿Quién puede responder en el Twitter y dice abajo, muy buen termo, señor? Abajo dice, muy buen termo, señor. Que escribió acá porque retuiteó. ¿Quién es? Cesarito. ¿Quién es? César. No, parece que no entendé. ¿Quién es? Cesarito. ¿Para vos? César. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal para hoy? Ahí tu mesa. ¿Por qué se dilata tanto Junior Barreto a Cerro? La oferta que tenés es mejor, es más interesante, por eso no arregló con Cerro, Freddy Soto, que lo representás. La situación está así, Arturo. La gente de Cerro realmente dilató mucho, ¿verdad? Nosotros nos reunimos con ella la primera vez, se reunió el presidente, ellos dijeron que iban a respetar el acuerdo, pero la forma de pago no agradó al presidente y a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que pasó, eso fue ya una semana, ¿verdad? Entonces ellos, como yo dije en otra vez, ellos dan tiempo a que venga otra oferta, ¿verdad? Y ahora vino otra oferta, el Club General Callao recibió la oferta, ya lo informó a la gente de Cerro y ahora le va a mandar la oferta que tenemos. Y ellos dilatan mucho. Este acuerdo se firmó en junio, Arturo. Y yo, a mí ya me da a pensar que no le quieren al jugador, o están dudando. ¿La que tenés es altamente superior o un poco más? Es superior. No alta, pero es superior. Si le llamamos al Dama, ¿dirá lo mismo que vos? Sí, porque el presidente me informó, yo le digo, el presidente me informó a mí, el club recibió la oferta. Bueno, quiere decir que es difícil vaya a Cerro. No es difícil, no es imposible, ¿verdad? Hay varias cosas, ¿verdad? Por ahí está la forma de pago, o sea, esto no desayunamos ayer, ¿verdad? Oficialmente, ¿verdad? Había muchos sondeos, pero oficialmente el club recibió una oferta. El presidente me informó hoy y él está en Mallorquín, está viniendo y quedamos reunirnos hoy, esta noche, a su llegada para mirar bien, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos es celeridad ya, Arturo, ya queremos solucionar, ya sea el club que sea, ya y Pucuma, como se dice, el jugador también ya está ansioso, todos los clubes están entrenando ya y él todavía no sabe qué hacer. ¿Esa oferta de dónde es la que es superior? ¿Fuera del país o acá? Fuera del país. ¿Y hasta cuándo le da Cerro? ¿Hasta esta noche y después? No, y se le va a presentar la nota y se le va a dar un urgimiento al caso, ¿verdad? Creo que el presidente está viniendo, voy a hablar con él, hoy también hablé con el abogado mío, ¿verdad? Que es Carones, y él también me dijo que hay que presentar la oferta y darle un plazo razonable a hacerlo para que ya haga uso de nuevo las opciones iguales o para también nosotros poder ver qué hacer, ¿verdad? Vos lo que decís es que Cerro dilata por algo. Y no sé, Arturo, yo me guío mucho por la noticia, pero también he visto que vino un central para Cerro, pregunta por o sea, yo no quiero comparar, odioso comparar, ¿verdad? Por lo de Fernando se solucionó en 2 días. ¿El de qué? Y nosotros tenemos, lo de Ferfer se solucionó en 2 días, digo. Pero ese central que vos decís no viene para Cerro.
No sé, por eso te digo, pero dilatan mucho, o sea, esto por culpa de dilatar vino en oferta, como se dice. Compañero, ¿qué más? José Ramos. Y esperando, sí, hasta ahora. ¿Hay un plazo, digo, vas a poner un plazo de tu parte? Sí, yo le dije al presidente que le pongan un plazo máximo de 48 horas. Como te digo, el presidente también, el general Cayó, también viaja, se va a vacaciones, o sea, yo no sé más qué decirle al jugador. O sea, porque nosotros dejamos a cargo del club, el club tiene que decidir, y después nosotros nos arreglaremos con el club que sea, ¿verdad? ¿Y sigue siendo Daniel Prieto el que negocia con ustedes o en algún momento intervino Zapac? No, la nota firmó el asesor jurídico del club, la nota de después. O sea, el general Cayó ya le envió una nota, ¿verdad? Diciendo que queremos celeridad y que hay otra oferta, ¿verdad? Entonces ellos contestaron que se le presente la oferta por escrito y eso va a ser ahora el presidente, ¿verdad? Firmó la nota del jurídico. Agüero, doctor Agüero. Así Chino, sí, Chino Agüero. Nosotros después... ¿Cómo? Sí, este club que presentó la oferta le quiere comprar el 100% del pase, el 80% del pase. ¿Cuál es la idea del club del exterior? Quiere el 60% del pase, quiere. El 60%. Hoy en condiciones el mercado sudamericano está como para comprar lo que pide hoy día el club. Puede ser un equipo argentino, brasileño o más arriba mexicano. ¿Por cómo está el mercado? Mexicano. ¿Es club mexicano? Mexicano. Ah, es un club mexicano. Sí. Allí sí tienen con qué... Para abonar y no es muy, realmente no es demasiada la diferencia. O sea, ahí también entra a primar mucho lo del jugador también, ¿verdad? ¿Y el jugador quiere jugar dónde? ¿Cómo? Y el jugador, si dependiera de él y si la oferta son casi iguales, ¿quiere jugar en Cerro o quiere ir afuera? Quiere jugar en un club grande, él quiere dar un primer paso. Él quiere dar un primer paso acá en Paraguay, si es posible, y después dar el siguiente paso grande, ¿verdad? Porque ahora, vos sabés que te vas a México ahora, no es de más. O sea, yo conozco muy bien el mercado mexicano, ¿verdad? El mercado mexicano paga bien si un jugador ya jugó en un club grande, tiene selección, ¿verdad? Nosotros estamos muy confiados en el jugador que si jugamos acá en un club grande tenemos más chance de ir a la selección y después dar el paso definitivo, ¿verdad? ¿Supera el $1.000.000 la oferta? Sí, supera. Para Junior, sí. Con unas cuantas negociaciones ahí, no supera, pero hay cosas que no convencen. Bueno, Freddy, seguiremos molestándote para conocer más en la próxima hora. Gracias, Freddy. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Freddy. Tú estás el representante de Nuno Barreto de $millones en lo de Cuyaba. Cuyaba. Pita. Buen dinero. Sí. $2 millones pagó al Huesca y ahí se distribuye, como decía ayer el representante, la distribución de la transferencia de Isidro Pita a Cuyaba. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ucipayala 1751 Casico Pecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta para fumás. Botines Kelme distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Con Visión Banco, tener tus 0 kilómetros más fácil de lo que pensás, porque tenés hasta 60 meses de plazo y te incluye seguro, transferencia, garantía y hasta polarizado. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y prepárate para arrancar tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar. Si juntos cuidamos el medio ambiente, de más ahorras 1.000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización. A Tapiti-informa, tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactanos al 443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Frases de conexión.
Uno lo hace para ayudar y acompañar a los hijos en el sueño que sostienen, y hoy la vida te da recompensa. Tenés, gracias a Dios, estos hijos que son tan buenos, tan generosos. Hoy, gracias a Dios, dejé de trabajar y él me mantiene. Yo tenía mi auto porque siempre, gracias a Dios, trabajé, y él me decía, mamá, cambia el auto. Y yo decía, ya voy a poder, ya voy a poder. Y como yo nunca le pedí nada, una vez el enojado se fue hasta la concesionaria, compró ese auto y me dijo, mamá, anda a retirarlo, ¿cuál querés, blanco o negro? Y me compró la camioneta y me la dio. Frases de colección. La mamá de Leandro Paredes. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magna Herramienta Más en su obra. Los panchos o pizza siempre salen bien, en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Y ahora algo está visto trabajo editado porque por propia iniciativa, dijo la madre, cuando nosotros arrancamos más de la camioneta a 0 kilómetros, agregó una casa, camioneta y casa. Le regala Leandro Paredes a su mamá. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los sábados y asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. El mejor, el auténtico, el original, Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Todos los jueves de diciembre, pagando con código QR desde la APP de Bancopo Móvil, tenés 20% de ahorro en los supermercados Chortizer, Fergen, Fit Shop, Neuland y Pindó. Además de 25% de ahorro en el supermercado Colonias Unidas. Descarga la APP de Bancopo Móvil desde tu Play Store o App Store. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. 13:21. ¿Tenemos, Gustavito? Operamos más adelante. Contigo, Luis. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo pues chupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Encima Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisaje del Monday, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de IMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, vamos tu Chevrolet. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico, de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país. Sin necesidad de una tarjeta, descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Bueno, niños, tenemos el término de recuperar. Así mismo. Por Ingresan Twitter. al Twitter de Fútbol a lo Grande. Está la imagen, la foto del termo de recuperar, gentileza de la gente de FAPASA. Nombre, apellido, últimos 3 de cédula para participar del sorteo. Ahora tenemos 20 llamadas para la canasta de los shopping. Así mismo. 618-4700, el sorteo de la canasta del Agro Shopping de la... Tiene que venir frutas y cuanto antes verduras. mejor, ¿verdad? Feo, canasta ahí en la entrada está. Entonces, ¿cuántas llamadas, niño? 20 si le parece, señor. Sí, 20 damos llamadas. participación a 20 todos. llamadas. 618-4700. Uno lo hace para ayudar y acompañar a los hijos en el sueño que sostienen, y hoy la vida te da recompensa. Tenés, gracias a Dios, estos hijos que son tan buenos, tan generosos. Hoy, gracias a Dios, dejé de trabajar y él me mantiene. Yo tenía mi auto porque siempre, gracias a Dios, trabajé, y él me decía, mamá, cambia el auto. Y yo decía, ya voy a poder. Y como yo nunca le pedí nada, una vez el enojado se fue hasta la concesionaria, compró ese auto y me dijo, mamá, anda a retirarlo, ¿cuál querés, blanco o negro? Y me compró la camioneta y me la dio. Y después una casa realmente preciosa. No te puedo explicar. Y gracias a Dios no me falta nada, vivo muy bien y estoy muy feliz con eso. Es lo que decía la mamá Miriam.
Benítez. Lo que decía la señora Miriam. Pone un trago, Gustavito, porque el gesto del chico, esto tiene que ver con que la mamá le llevaba a Boca, podía por el tiempo llevarle, traerle, hasta que se consolida como jugador, y esta es la devolución del hijo a la madre. Uno lo hace para ayudar y acompañar a los hijos en el sueño que sostienen, y hoy la vida te da recompensa. Tenés, gracias a Dios, estos hijos que son tan buenos, tan generosos. Hoy, gracias a Dios, dejé de trabajar y él me mantiene. Yo tenía mi auto porque siempre, gracias a Dios, trabajé, y él me decía, mamá, cambia el auto. Y yo decía, ya voy a poder. Y como yo nunca le pedí nada, una vez el enojado se fue hasta la concesionaria, compró ese auto y me dijo, mamá, anda a retirarlo, ¿cuál querés, blanco o negro? Y me compró la camioneta y me la dio. Y después una casa realmente preciosa. No te puedo explicar. Y gracias a Dios no me falta nada, vivo muy bien y estoy muy feliz con eso. Es lo que decía la mamá de Leandro Paredes. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Rey 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Casi, Lambaré, Casi, Pachito López, teléfono 600-7731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferroparecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferroparecía, 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresá a www.aposta.la y enterate de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, aparte de tu vida vas a encontrar todo para tocar. Contamos con la gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, pasar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsb.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Llegó el especial Navidad a Farmacia Catedral. Hasta el 25 de diciembre tenés descuentos hasta el 50% en perfumería, dermocosmética, regalería y mucho más. Y por si fuera poco, sorteamos un aguinaldo por día hasta el viernes. Por cada 30.000 guaraníes de compra, acumulas cupones electrónicos y comprando marcas adheridas, duplicas tus chances. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o comunicate al 627-7000. También puedes ingresar a farmaciacatedral.com.py. Sentir la Navidad con Farmacias Catedral. La llamada del Euroshopping. O sea, saturaron las líneas 618-4700. ¿Están? Ahora es el ok correspondiente a Gustavito. Hola. Hola, Larisa Caballero. Señora, últimos 3. 561. 561, correcto, Larisa. Siguiente. Hola. Hola, Santiago Medina 589. 589, anotado Santiago. Siguiente, hola. Hola, sí, su nombre, señor. 884. Repetime. Claudio Gómez. Ahora sí. 884. Anotado, Claudio. Luis. En la UNIBE construiste un mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales con carreras de programas de posgrado acreditados convocatorias 2023. Inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 en unive.edu.py. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merano, Calón, Señembucio de la Encarnación, Coronel Vive, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola. Cristian Ríos 623. 623, correcto, Cristian, anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes, 618-4700. Luis. Encontra tu restaurante, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app, descubrir lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Vivir la Navidad en tu pie hasta el 24 de diciembre y disfrutar los grandes beneficios, descuentos, sorpresas y mucho más. Te esperamos en Boyanes, Guía Músicos del Chaco, en horario especial de 7:30 a 20 horas y el 24 7:30 a 18 horas. La gente sabe. 618-4700 en segundos más oyentes. Hoy vuelve el fútbol inglés. Hay partido Newcastle-Bournemouth. Almirón está para jugar octavos de final de la Copa de la Liga 16:45 ante el equipo que dirigía su entrenador actual, porque Howe era el técnico de Bournemouth. Esta semana vuelve con todo porque el jueves ya juegan nada menos que City ante Lear. La misma Copa, exactamente. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Robert Pereira. Últimos 3, Robert. 529. Correcto, 529. Anotado, señor. Siguiente oyente, hola. 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 Hola, buenas tardes. ¿Qué fue?
Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 093 34 31 11. Hola. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Sí, quiero participar del sorteo. Sí, señor, ¿tu nombre? Pedro Amarilla. Pedro, últimos 3, Pedro. 072. 072. Ah, anotado, Pedro. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, nombre. Marco Chapago. Marco, últimos 3. Anotado, señor. Si querés dinero distinto en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Centrales y sucursales. En San Lorenzo, 4 mujeres y Bernardo Calonzo. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Hola. Hola. Buenas tardes, más oyentes, 618-4700. Hola. Hola, señor, Eduardo Diarte. 236. 236, correcto, Eduardo. Siguiente, hola. Hola, señor, Abdiel Benítez. Javier, ¿verdad? Abdiel Benítez. 333. 333, correcto, Ariel, anotado. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo y SA. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de TLS Motors SA. Conocenos más en tlsmotors.com.py. Hola. ¿Su nombre? Julio Paredes. ¿Silvio puede ser? No, Julio. Ah, Julio. Estamos complicados ahí con el retorno. Sí. Julio 621. 621, correcto. 621. Anotado, Julio. Siguiente, hola. Hola, soy la señora Rosalinda Fretes, 204, mis 3 últimos. Correcto, anotada, señora. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, vuélvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a bimyflores.com, regalamos Big My Flores. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 618-4700, señor, su nombre. Guillermo Alonso 715. 715, correcto, Guillermo, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Mía Velázquez 568. 568, correcto, Mía, anotada. Siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre. Mario Vera. Últimos 3, Mario. 514. Correcto. En Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 09944934456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Marcos Flor 723. Correcto, Marcos, anotado. Siguiente. Hola. Daniel Pavetti. Últimos 3, Daniel. 792. Vamos Argentina. 792. Anotado, Daniel. Siguiente. Hola. Hola. Señor, Ramón Malbuena. Últimos 3, Ramón. 618. 618. Siguiente. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, Jesús Brizuela 601. Jesús, ¿verdad? Señor Jesús Brizuela. Correcto. ¿Y últimos 3? 601. Correcto, anotado, 2 y cerramos. ¿Querés una solución al subo del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Hola. Hola. Sí, su nombre. Silvio del Valle 738. Silvio 738, correcto, Gustavito. Anotó allí 738. Como que interfiere una voz de fondo, por eso nada más Gustavito me escucho bien. Hola. Hola. Buenas tardes.
Maximiliano López, 624. 624, correcto, señor López, anotado. En Fabriquero nos encargamos que tu presencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luquez y en Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Están los 20 ganadores del Agro Shopping. Ganador que pasa a retirar ahora en segundos es el siguiente. Se abre, niño. No se abre. Número 4, niño. Número 4. Atención, ganador, ganadora. Cristian Ríos, 623. Cristian Ríos, te esperamos ahora en el edificio Telefuturo Monumental, aquí en Villamorra. O'Higgins, esquina Andrade. Cristian Ríos es el ganador de los premios del Agro Shopping. Que venga ya ahora, niño. Ahora sí, las canastas, las frutas y las verduras. Cristian Ríos. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Para una Shell y cargar los combustibles más avanzados, aprovechar los superprecios, la mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. ADN, Radio ADN no es el robador. Sí. Para llamarle, nota Gerardo. Clubes chilenos se rebelan contra Conmebol, rechazan nuevo formato de Copa Sudamericana y pide que se suspenda el sorteo. ACISMED te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria. En alianza con Inker podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000, seguinos en redes sociales como @ACISMEDPY. Cuidamos de vos y tu familia. ACISMED toda la vida. Flow tiene ticos por app y mucho más para darte conexión total con personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos en lo nuestro es natural. Frutica. Con CNT este sábado 24 sorteo Navidad. Sale. Explota todo. Una fortuna en 3 departamentos amoblados. 350 millones en el pozo. 450 millones por número de cartón. Y un cartón del 31 gratis con 1.000 millones que salen sí o sí. Peri CNT, Cheporemoy. Sí, los clubes chilenos, Universidad Católica, Audax Italiano, Cobresal y Palestino, 4 equipos clasificados a Sudamericana, se rebelaron en contra de los cambios que impuso Conmebol. Queremos expresar nuestra profunda desazón y molestia respecto al formato de competición presentado ayer lunes 19 de diciembre para la referida Copa. Resultó una total sorpresa para el mundo del fútbol porque introduce un sistema que atenta contra todo criterio futbolístico y de justicia deportiva. Consideramos que el nuevo formato de partido único afecta directamente a la justicia deportiva y le resta equidad a un aspecto clave de nuestro deporte. El establecer la definición a partido único y mediante sorteo de la localía afecta directamente al equipo que no tendrá derecho a jugar de local, tanto desde lo deportivo hasta en lo económico. Reiteramos nuestra solicitud para que esta medida sea revisada y corregida en la mayor brevedad. Por tanto, estos 4 equipos solicitan que se suspenda el sorteo de Copa Sudamericana el día de mañana. Venía a Bristol a aprovechar las super ofertas navideñas, hasta el 50% de descuento en todos los productos, celulares, TVs, piscinas, heladeras, bicicletas y mucho más. Además sorteamos todos los días, tu compra te sale gratis. El sábado 24 de diciembre 25 millones en efectivo y en febrero una Volkswagen Amarok Full Equipo. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero. Disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Sí, para repasar aspectos que tienen que ver con el sorteo de mañana y para recordar, Nacional está en Copa Libertadores, arranca desde fase previa 1. Está en el bolillero 1. Esto quiere decir que sus probables rivales son solo estos 3 equipos. Sport Huancayo de Perú, Nacional Potosí de Bolivia o Boston River de Uruguay, y en cualquiera de los casos la academia definirá jugando de local la serie. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento iMóvil. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visitarnos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para estrenar tu industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo
Desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Vamos a fase previa 2, donde estará Cerro Porteño. Solamente puede tener estos rivales, porque en Cerro está en el bolillero 1. Universidad Católica de Quito, Carabobo de Venezuela, Magallanes de Chile, Curicó Unido de Chile, Deportivo Maldonado de Uruguay y eventualmente los que clasifiquen de fase previa 1. Por eso hablamos de que el duelo Nacional Cerro Porteño puede llegar a darse, obviamente si Nacional clasifica y si así lo estipula el sorteo. En cualquiera de los casos, Cerro definirá jugando como local la fase previa 2 de Copa Libertadores. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Viaja, gane quien gane comprando productos Electroban. Estás generando cupones electrónicos para darte un viaje para 2 personas. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Hace el Tour Verano PY, entra a las redes sociales de Erimark. Descubrí los lugares hermosos para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana 100 de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances, envía WhatsApp al 0992-606-000. Sigue los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, espotones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. En La Plata Empeño tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, más gasto. Menos gastos y más producción. Conocer los motocultores Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Defensores del Chaco y Algodonal. Frente al mercado de Abasto, llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. 1340. Mili Empeño, venta, arreglos de cuellas, plata, y mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambaré, Capital, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Hacemos el sorteo recuperar vía Twitter. Así mismo. El termo. Juan Daniel Cáceres va a decir basta. Allí va a quedar el cursor y el primero que esté arriba el nombre es el ganador. Estamos bajando infinidad de mensajes. Julio Jiménez 798. Julio Jiménez 798 es el ganador. Vía Twitter dejó sus datos y es el ganador del termo de recuperar. ¿Y cómo hacemos para que se vuelva a poner? Ahora le escribimos a Julio. Tiene que pasar por Rodrigo Cancián. Julio Jiménez. Tiene que poner el termo ganador ya. Ahí te dice ganador. Julio Jiménez 798. Muy bien. Cada vez falta menos para llevarte el camionazo Electroban. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, One, que Atlas, estás generando cupones electrónicos. Por si fuera poco, en diciembre se duplican tus chances para el gran sorteo. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hacer y fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha 3 días de mega descuentos en Punto Farma. El jueves, viernes y el sábado 24 tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Mega descuentos en Punto Farma. En Shopping Mariscal celebramos la Navidad con Banco Atlas mañana. Haz tus compras con tu tarjeta de crédito Atlas y disfruta hasta el 20% de descuento en caja, más 10% de reintegro en el extracto pagando con QR. Conoce más en mariscal.com.py. Además, hasta el sábado 24 tenés regalos directos por compras desde 500.000 guaraníes. Shopping Mariscal. Reiterar, Julio Jiménez 798 es el ganador. Puede pasar a retirar el termo de recuperar aquí de 7:30 a 19 horas en el edificio de Telefuturo Monumental en Villamorra, el ganador del termo de recuperar. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda a Rapidoc, porque en Rapidoc puedes vacunarte gratuitamente los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Gana al Aldelar con Etidol 400 el ibuprofeno de los paraguayos. Nuevo lanzamiento de Crecer Inmobiliaria, Eco Barrio Serranías del Tren 2 en la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguarí, ideal para casa, quinta o inversión. Lotes desde 450.000 guaraníes
guaraníes. Comunicate al 338-1199, al 0983-384-363. Crecer Inmobiliaria. Comisipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o seguirnos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Aprovecha esta promo increíble que tiene Super Espuma para vos. Comprando tu sumerio de los modelos Harmony, Sublime, Titanium, Imperial o Renovate, te llevas de regalo la cabecera del modelo que compraste. Promo válida por todo diciembre. Super Espuma, viví más despierto. Las actividades de a poquito están regresando en Europa, Víctor. Reiterar, hoy está jugando en Newcastle el equipo de Almirón. No es aún la Premier, es... No, es Copa de la Liga. Copa de la Liga. Final. Está para jugar igual Almirón. Mañana juega Brighton, que juega ante Charlton. El 26 estoy seguro que está... Y Premier el 26. Y en Francia Messi tiene que, o ya tiene partido el 28. Messi tiene el partido el 28 contra Racing de Estrasburgo y también juega el 1 de enero, el primer día del año, va a estar jugando un partido por Copa de Francia. Llegó a recuperar la acetamol nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpirica, calidad FOFASA. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ti, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros seguros. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Energy, energía de calidad al precio justo. De este control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Zika Well 105 y levanta tu parenta solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Asesorate al 289-6000, tu casa con Zika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Nueva York, 751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que te conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casico, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas a tu ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, distribuye la costa SRL. Muy bien, 13:45. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Con Visión al Toque puedes acceder a un préstamo para comprarte lo que quieras, con mínimos requisitos desde la app de Visión. Sin necesidad de ir al banco, escribinos al WhatsApp 414-3000 y prepárate para disfrutar. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. De más ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info, tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integradas de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 13:47. Para que comprar, si puede alquilar. Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Los Panchos su Pizza siempre se le envían en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho su Pizza juega con todo. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. Donde te sentís a gusto, ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tiene su servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no es sos un choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Si tenías dudas de viajar o no, te cuento que con las tarjetas de crédito de Bancopp tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Elegí el destino, chequea los protocolos de seguridad y viaja tranquilo. Visita la web o escribinos al 325-5000. Bancopp, 10 años sin parar. Bueno, tenemos a
por pedido, niño de la Red Monumental Satelital Sí, nuevamente. señor. Miriam Benítez, la madre de Leandro Paredes. Usted probablemente sea más entrevistada que el propio Leandro en estos momentos, señora, en Paraguay. Sí, imaginé este resultado, siempre lo soñé, lo viví, lo disfruté desde el primer minuto y gracias a Dios se dio porque Dios sabe lo que hace. ¿Dónde nació? ¿Bien acá en el país? Cuéntenos para nuestra audiencia, Miriam Benítez, ¿de dónde es? Somos capiateños, Ugraró. Yo me vine de muy chiquita a Argentina, me crié acá desde que tengo 5 meses, pero nuestras raíces, nuestras costumbres las tenemos muy arraigadas, gracias a Dios. ¿Y cómo hace con el hijo, con Leandro? ¿Tiene un mote, Leandro? ¿Tiene un apodo? No, le decimos Leo, Lean, no tiene apodo. Lo de Paraguay, lo de sus raíces, ¿cómo haces para transmitirle a Leandro con relación a esto de tus orígenes siendo tu marido argentino? Y no te olvides que todos nosotros, gracias a Dios, somos paraguayos, viene de familia de paraguayos, su padre es paraguayo, sus abuelos son paraguayos, sus tíos son paraguayos. O sea, mis hijos nacieron acá, los hijos de mi hermana, que son argentinos, pero todos tienen la misma sangre paraguaya. ¿Menos quién? Menos quien, mis hijos y los hijos de mis hermanas, que ya te digo, vinimos de muy chiquitos acá. Para acá. Y con relación a esto de Leandro Paredes, tiene afectos en el orden sentimental por Cerro Porteño. ¿Por qué eso, señora Miriam? En su momento, cuando era chico, le gustaban mucho los colores y él, que entiende mucho de fútbol, miró mucho fútbol en su momento. Le gusta. ¿Miró mucho fútbol de Paraguay o los colores en sí? ¿Estos colores fuertes le agradan? De todo el mundo, de todo el mundo. Leandro siempre miró fútbol de todo el mundo. Siempre era su mayor pasión, es su mayor pasión y siempre miró fútbol de todos lados. Miriam, ¿y cómo fue el tema del jugar al fútbol con la familia, con decir, todo sueña con un hijo crack, todos quieren un hijo crack? Ya le viste jugar a mi hijo, habrá dicho Miriam, los familiares, los amigos, ¿quién no quiere un hijo crack? Todos queremos, y nosotros tenemos en la sangre, hasta desde mi padre y los abuelos de parte del padre de Leandro, todos fueron muy buenos jugadores, pero no llegó ninguno. El único que rompió esa barrera fue Leandro. ¿Los otros por qué no llegaron, señora Miriam? Porque eran diferentes épocas, diferentes costumbres. En ese momento no se apoyaba tanto la necesidad, el trabajo. A mí, gracias a Dios, mi trabajo me dio la posibilidad de acompañar a mi hijo, de nunca abandonarlo, de acompañarlo en todo momento desde que él tiene 7 años, nunca dejarlo, poder trabajar y poder mantenerlo y seguir con su sueño. Y cuando usted dice, mira, mi trabajo me permitió, es el tiempo que disponía para estar con Leandro. Exactamente, como yo siempre, gracias a Dios, tengo un oficio que lo hice siempre dentro de mi casa, podía dejar podía manejar mis horarios, llevarlo y después venir y trabajar hasta muy tarde para recuperar esa parte que yo tenía que dejar a Leandro en el entrenamiento. ¿Cómo hay una compensación en lo emocional, en lo que cuenta Miriam, del esfuerzo que se hace, creer en Leandro, el reconocimiento del hijo y la recompensa en el buen sentido de la palabra cuando se da esto en la vida, ¿no? Es así tal cual vos lo decís. Uno lo hace para ayudar y acompañar a los hijos en el sueño que ellos tienen, y hoy la vida te da recompensa. Tenés, gracias a Dios, estos hijos que son tan buenos, tan generosos, y mi hijo así lo es, y hoy, gracias a Dios, dejé de trabajar y él me mantiene. Qué orgullosa debe estar las partes, la mamá y Leandro, el hijo, ¿no? Tal cual. Dice, cuando uno piensa, qué bien que los crié, sí, los crié muy bien, gracias a Dios. Vieron el esfuerzo de su madre, el trabajo de su madre, y hoy, gracias a Dios, uno lo acompaña no esperando eso, pero Dios es bueno y es sabio y sabe lo que hace. Te preguntó Leandro, mamá, ¿qué querés cuando ya comienzas a recibir los beneficios del profesionalismo? ¿Te preguntó Miriam? Jamás. Vos sabés que yo tenía mi auto porque siempre, gracias a Dios, trabajé, y él me decía, mamá, cambia el auto. Y yo decía, ya voy a poder. Y como yo nunca le pedí nada, una vez el enojado se fue hasta la concesionaria, compró ese auto y me dijo, mamá, anda a retirarlo, ¿cuál querés, blanco o negro? Y me compró la camioneta y me la dio. Este es el reconocimiento del valor, Miriam, que hiciste, acompañarlo, y te retribuye con un regalo de una camioneta 0 kilómetros. Exactamente, y después una casa realmente preciosa. No te puedo explicar, y gracias a Dios no me falta nada, vivo muy bien y estoy muy feliz con él. Y las sensaciones que fueron aumentando emocionalmente con vos, con la familia, en el correr de los partidos hasta el título, Miriam, contanos. Imagínate que el primer partido lo perdimos, estábamos todos devastados después de 36 partidos de venir invictos. Fue terrible, fue un golpe muy duro.
pero gracias a Dios jamás tocó la fe, acá estamos y salimos campeones. ¿Leandro es casado o vive en pareja? Perdón. Leandro está casado, tiene su esposa, tiene 2 hijos, tiene una familia hermosa, excelente, no sé bien. La abuela, ¿cómo convive con los hijos, con la nuera, con el hijo y con el festejo? ¿Cómo es en la parte emotiva esto de Argentina? Muy bien, gracias a Dios, tenemos una excelente relación, muchísima unión, muchísimo amor, muchísimo cariño, muchísimo respeto. Y con todas esas calificaciones que te di, imagínate que estamos realmente muy bien, gracias a Dios. Ser abuela, ¿qué significa en la popularidad para los nietos ser hijo de Leandro? ¿Qué significa para los nietos? Creo que ellos, menos que yo, toman conciencia de realmente, es más, muchas veces hemos visto como sus hijos, mis otros nietos que son sobrinos de Leandro, lo miran desde lejos porque no pueden entender que sus tíos que donde esté. Siempre cuento anécdotas de Leandro porque era muy gracioso, es muy gracioso, es un pibe muy cariñoso, muy amiguero, muy familiero. Así que siempre tengo buenas anécdotas y te las cuento, siempre. ¿Esas anécdotas contadas en el entorno familiar o las exteriorizás, Miriam? No, casi siempre es en tono familiar, porque son cosas muy íntimas que siempre quiero que queden dentro de la familia. Y en el tema de la comida, con Leandro Paredes, Miriam, como mamá, le dijiste, ¿te voy a hacer esto que es lo nuestro, que son de tus raíces o no? La comida típica paraguaya, por ejemplo. Mira, yo he viajado a Roma, a Rusia y a Francia a hacer goti-goti. Ah, y no te olvides, sopa paraguaya. Lo han comido jugadores, excelentes jugadores de la Roma y no podían creer lo que estaban comiendo. ¿Y te decía cómo se hace con los ingredientes o le decía estas cosas nuestras? No, sí, le enseñé a mucha gente italiana y a mucha gente en Rusia. Y cuando te dicen paraguaya, ¿qué sentís? No entienden por qué le dicen sopa, algo que es sólido. Miriam, ¿vos no sabés la historia? No, por favor, contame nada. Se le quema la se le quema. Iba a ser una sopa, doña Miriam, iba a ser una sopa líquida con un poco de almidón de harina de maíz. Le agregó un poco de cebolla, bueno, se descuidó y se le terminó tipo quemando. Una polenta, Pancho, para exacto, como una polenta. Y se le terminó quemando, se le terminó solidificando eso. Y cuando fue el mariscal a ver qué ocurría en la cocina, don Carlos Antonio López en realidad mira el desastre en la cocina, ¿qué es esto? Y ella presenta, le dice, y es sopa. Entonces dice, bueno, y trae, vamos a comer. Y presentan en la mesa como, esto es sopa paraguaya. Y ahí agrego, esta es la anécdota porque se le quemó y se armó un escándalo y trató de Carlos Antonio López de disimular. Qué lindo saber esto y qué lindo poder después transmitirlo para saber de dónde viene esto. Qué lindo, muchísimas gracias. No, pero está bien porque te van a explicar cómo una sopa va a ser sólida. Eso no, y el visitante, Carlos Antonio López, trataba de explicarle al visitante y el visitante se percató del error de la cocinera. Así es. Entonces él no quiso agregar nada más y le dijo, qué rico, le dijo. Y ahí quedó la historia de la sopa paraguaya, Miriam. Bendito sea esa equivocación, gracias a eso comemos esa hermosa y rica sopa paraguaya, ¿no es cierto? Así es, bueno, la abuela Miriam chocha con el hijo, con la familia y con los nietos. Que disfrute, ¿vienen para acá o no vienen para acá, Miriam? Mira, yo si Dios quiere voy a estar por ahí por Paraguay, así que les voy a escribir y me voy a acercar hasta el lugar donde están ustedes y vamos a hacer una nota en vivo. Radio Monumental, en mente Miriam, Radio Monumental. Perfecto. Radio Monumental. Y que traiga la sopa para probar. Y que traiga la sopa. No, eso ya es. Bueno, Miriam, saludo a Leandro y a disfrutar del título de la familia y lo que es para Paraguay tener un paraguayo, porque hijo de una manera de decir, integrante de la selección argentina de raíces paraguayas. Miriam, felicidades a Leandro, a toda la familia. Muchísimas gracias, Seranda, y muchísimas gracias a todos ustedes por tenernos tanto en cuenta. Beso enorme. Gracias, muy amable. Miriam Benítez, la mamá de Leandro Paredes. Frases de conexión. Uno lo hace para ayudar y acompañar a los hijos en el sueño que ellos tienen, y hoy la vida te da recompensa. Tenés, gracias a Dios, estos hijos que son tan buenos, tan generosos. Hoy, gracias a Dios, dejé de trabajar y él me mantiene. Yo tenía mi auto porque siempre, gracias a Dios, trabajé, y él me decía, mamá, cambia el auto. Y yo decía, ya voy a poder. Y como yo nunca le pedí nada, una vez el enojado se fue hasta la concesionaria, compró ese auto y me dijo, mamá, anda a retirarlo, ¿cuál querés, blanco o negro? Y me compró la camioneta y me la dio. Y después una casa realmente preciosa, no te puedo explicar. Y gracias a Dios no me falta nada, vivo muy bien y estoy muy feliz con eso. Frases de colección. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Fútbol a lo grande. Vos
Lo hiciste grande. Más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 33 grados.